Hola, buenos días, bienvenidos a Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fotina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akefoku, Hack 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Y muchas gracias al héroe indispensable Jordi, sin su apoyo no pudiera haber pagado el internet. Gracias, es por ti que el canal continúa activo. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kik. Pueden buscarme como Black Translations. Transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Continuamos con Rey de Hollywood. Volumen 1, Colocación de los cimientos, capítulo 261. Siempre tan codicioso. Parece que mi pequeño Charlie está mostrando celos. Bien, te dije que todo será diferente cuando mi pequeña Kate regrese. Adrián caminó a paso ligero por el pasillo, con una leve sonrisa en el rostro. No podía evitar recordar lo sucedido en casa de Kate estos últimos días. Hay cosas que solo se entienden de verdad cuando uno se topa con una pared. Claro que Roger también hizo un buen trabajo, pero si tan solo ella no se hubiera ido y... Adrián se encogió de hombros. En cualquier caso, aún sentía algo por Kate. Al fin y al cabo, ella había sido su primera mujer. Con el departamento editorial ya a su alcance, Adrián se recompuso rápidamente y empujó la puerta. Hola chicos, ¿qué tal? Preguntó en voz alta riendo, solo para encontrarse con una cacofonía de ruido. Maldita sea, acabo de pensar en una escena, ¿no puedes quedarte callado un segundo? Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez. De verdad que no lo entiendo, ¿es un director o un editor buscando manuscritos? No es nada, solo es un vampiro que no parará hasta que nos haya dejado secos. Al observar la cacofonía de burlas y mofas hacia los guionistas, Adrián soltó una risita y negó con la cabeza. Inspirado por Pixar, reestructuró su departamento de edición en consecuencia, aunque no del todo. Los ajustes fueron ligeramente distintos. Al fin y al cabo, se trataba de una productora de cine de acción real, y Pixar era la única compañía en Hollywood perfectamente adaptada a ese tipo de ambiente. Si bien esto despertó el entusiasmo creativo de los guionistas, también los volvió un poco indisciplinados. Sin embargo, Adrián no se quedó sin opciones. Por ejemplo, después de aclararse la garganta, gritó inmediatamente: Muy bien, chicos, cállense, o vuelvo a poner a Julie. Los guionistas, Julie siempre destacó por encima de todos, y gracias a su gran perspicacia, llevaba tiempo involucrada en la gestión. Laverne quería ascenderla a jefa del departamento de guionistas, pero Julie declinó, prefiriendo dedicarse a la producción. Así que Adrián hizo los arreglos para que se convirtiera en una de las productoras ejecutivas del rodaje de Delicious Relationships. Todos ellos habían presenciado la crueldad de Julie y habían sido completamente sometidos, aunque la mayoría de las veces fue gracias al apoyo del señor Norbert, jefe del departamento editorial. Aún así, no querían que volviera. De acuerdo, jefe, no hemos dicho nada, dijo Grant, uno de los guionistas, levantando rápidamente la mano. ¿En serio? No tengo amnesia. Adrián se llevó la mano a la oreja y se la tocó con el meñique. Oye, jefe, ¿puedo matarte? Otro guionista, Aitanis, soltó una risita y cambió de tema. Por supuesto que no. Si me matas, no solo nadie te pagará el sueldo, sino que además pasarás el resto de tu vida en la cárcel. La expresión seria de Adrián provocó risas de inmediato. Muy bien, chicos, vamos al grano. ¿Qué tal? Acto seguido, aplaudió. Uno está casi terminado y solo necesita ser finalizado paso a paso. El otro está solo a medio escribir, y todos estamos de acuerdo en que la trama de John no pasará tu aprobación, explicó Aitanis. ¿En serio? Adrián tomó el guión casi terminado de la otra parte y lo hojeó. ¿Qué te parece? Una gran historia tiene altibajos, giros inesperados y sorpresas. Puede emocionar a la gente y también hacerla llorar. La escena final, si está bien filmada, será un clásico, dijo Durant. ¿No hay absolutamente ningún problema? Continuó preguntando Adrián. Desde el punto de vista narrativo, es bastante buena, salvo por algunos detalles. Pero en cuanto al realismo, el tercer guionista, Neher, se encogió de hombros. La existencia real de William Wallace en la historia británica sigue siendo cuestionable. Al fin y al cabo, su juventud es completamente inverificable. Las leyendas podrían ser una recopilación de historias de varias personas, y la representación de Isabel, conocida como la loba francesa, como una figura tan trágicamente bella, y si un estudioso de la Edad Media viera esto, sin duda se reiría. Y a los británicos, o mejor dicho, a los ingleses, probablemente no les gustaría esta película. Está bien, siempre y cuando la historia sea buena, dijo Adrián con un gesto de desdén. En el peor de los casos, podemos publicar un comunicado antes o después del estreno de la película diciendo que es una obra de ficción basada en hechos reales. ¿Y qué pasa con la opinión de los ingleses? ¿Acaso nos importa? Última frase hizo reír inmediatamente a los guionistas. Sí, ¿a quién le importa lo que piensen esos británicos? Tras charlar unos minutos más y analizar otro guión, Adrián, satisfecho con lo que quería, se marchó. Braveheart, el guión que acababa de revisar, dio a conocer a William Wallace en todo el mundo, y su grito final de libertad. Consolidó su imagen como un defensor de la lucha contra la tiranía. Aunque muchos académicos señalaron imprecisiones históricas tras el estreno de la película, esto no impidió que la gente lo idolatrara y lo convirtiera en un símbolo, y Mel Gibson ganó el premio al mejor director por la película. Desafortunadamente, ya no tendrá nada que ver con esta película. Adrián no piensa ni contratarlo para el papel ni dirigirla, por una sencilla razón. Este tipo tiene un historial de escándalos, y su postura antisemita es suficiente para que se lo piense dos veces. Además, Gibson es uno de los pocos republicanos de Hollywood. Bueno, eso no es el punto. El punto es que no le cae bien, y ya está. Pero encontrar un actor principal y un director adecuados no será fácil. Después de todo, Gibson, de la película, le causó una gran impresión, así que tener buena memoria no siempre es suficiente. Pero no pasa nada, hay tiempo de sobra. En el peor de los casos, puede empezar por generar expectación en torno al guión. La novela original parece que se publicará el año que viene, siempre y cuando consiga primero la protagonista femenina. Sophie Marceau. Adrián murmuró el nombre para sí mismo. Hacía tiempo que quería ir a Francia, pero le faltaba tiempo o excusa. Ahora que tenía ambas cosas, ¿qué podía esperar? Si Mónica Bellucci ya era suya, ¿cómo iba a dejar escapar a esta querida francesa? Un momento, parece que he sido un poco ambicioso. Adrián frunció el ceño ligeramente, repasando mentalmente las cosas que tenía que hacer últimamente, y tuvo que admitir que, en efecto, había sido un poco ambicioso. Sin duda, había dado un paso muy importante para obtener el título de director milagroso. ¿Y qué?
Adrián se encogió de hombros. La codicia es buena, siempre y cuando sepas controlarla. Damas y caballeros, el avión ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La temperatura exterior es temperatura faltante. El avión está rodando por la pista. Por su seguridad y la de los demás, por favor, no se pongan de pie ni abran los compartimentos superiores. Esperen a que el avión se detenga por completo antes de desabrocharse los cinturones de seguridad, recoger su equipaje de mano y prepararse para desembarcar. Mientras se hacía el anuncio a bordo, Cate Blanchett, sentada junto a la ventana, no pudo evitar bostezar. Mirando el aeropuerto iluminado por el sol a través del cristal, no pudo evitar suspirar suavemente para sí misma. Por fin estoy aquí. Desde que recibió la invitación de Adrián, Blanchett ha estado indecisa. Sabe que el teatro no es su destino final, pero es demasiado pronto para dar el salto al cine. Además, no conoce bien a Adrián, pero él parece conocerla muy bien. Tras mucho pensarlo, no pudo decidirse, así que, como era lógico, consultó con sus padres y amigos, y también preguntó a conocidos sobre Adrián. Aparte de saber que era excepcional y que ostentaba el título de director milagroso, no sabía nada más de él. Sus padres, naturalmente, esperaban que su hija pudiera quedarse en Australia 2 años más, de ahí su aparente oposición. Sin embargo, la decisión final recayó en su hija, lo cual era contrario a lo que pensaban las amigas de Blanchett, especialmente una que acababa de regresar de Hollywood y la miraba con envidia al enterarse de que Adrián la había invitado a la audición. Dios mío, no puedo creer que sigas dudando. ¿Sabes quién es el director del que más se ha hablado en Hollywood estos 2 últimos años? ¿Sabes quién es el director que puede producir 3 películas en un año, las 3 premiadas, e incluso conseguir Oscars para los protagonistas de 2 de ellas? La otra persona lo miró con exasperación. Si fuera yo, ya habría aceptado. Por suerte, Blanchett se había informado previamente. De lo contrario, podría haberse sentido intimidada por la actitud imponente de la otra persona. Aún así, tras decirlo estoy pensando, salió apresuradamente del café donde se había reunido con su amiga, quien gritó tras ella. Tienes que decir que sí, Cate. Créeme, tienes que decir que sí. Como resultado, los peatones en la calle no dejaban de girar la cabeza para mirarla, lo que avergonzaba bastante a Blanchett. Para ser sincera, no esperaba que los logros de Adrián fueran tan asombrosos. Nunca antes había dirigido ni producido películas, hasta que empezó en 1990. Ninguna de las películas que dirigió perdió dinero, ni siquiera películas de autor como Howard Shand. La mayoría de sus guiones fueron rentables. Además, fue el ganador más joven de la Palma de Oro. Es más, todos reconocen que, sin él, Pacino y Thompson no habrían ganado los Oscar a Mejor Actor y Actriz con tanta facilidad. Estas cosas bastaron para deslumbrar a Blanchett. Además, gracias a su amigo fotógrafo, aprendió de campeón cosas que la gente común desconocía, como que era dueña de su propia productora de cine y directora de una empresa de medios. Sería un milagro que no se sintiera tentada. En ese momento, Adrián volvió a llamarla para invitarla sinceramente al papel y le envió el guión por fax. Blanchett se mostró muy interesada en el papel, y ambos lo comentaron en detalle por teléfono antes de que finalmente aceptara. Así pues, después de Navidad y Año Nuevo, Blanchett tomó un avión a Los Ángeles a mediados de enero. Damas y caballeros, este avión se ha detenido en la pasarela de embarque. Por favor, desembarquen por la puerta trasera. Gracias. El anuncio se repitió. Blanchett, apartando la mirada, se desabrochó el cinturón de seguridad, recogió su equipaje de mano y siguió a la multitud que salía del avión. Tras esperar su maleta grande en la cinta de equipaje, llegó a la salida y se sorprendió al ver quién la esperaba. Volumen 1, colocación de los cimientos, capítulo 262. La nueva película. ¿Qué ocurre? Adrián, vestido de manera informal y con una gorra de béisbol, le sonrió a Blanchett. No esperaba que fueras tú quien me recogiera. Blanchett lo miró con curiosidad. Eso duele mucho, dijo Adrián, con expresión de dolor. Lo mencioné específicamente por teléfono. ¿De verdad? Blanchett se quedó algo sorprendida. Después de un largo vuelo de varias horas, incluso había dormido una siesta en el avión y, desde luego, no recordaba lo que habían dicho por teléfono antes. No te preocupes por eso, hablemos mientras caminamos, dijo Adrián mientras se acercaba a ella, le quitó la maleta de la mano con caballerosidad y luego le indicó que siguiera adelante. Blanchett sonrió levemente y salió con él. Después de guardar el equipaje en el maletero y subir al coche, volvió a preguntar, ¿por qué vas vestido así, Para evitar problemas innecesarios. Adrián sonrió e indicó al conductor, Glover, que condujera. ¿Problemas innecesarios? Preguntó Blanchett, desconcertada. El aeropuerto está bastante concurrido hoy. Justo ahora, los Baldwin fueron perseguidos por periodistas cuando entraban a la puerta de embarque. Si nos ven, no será un gran problema, pero sin duda causará algunos inconvenientes, explicó Adrián. Blanchett asintió de repente, recordando claramente sus escándalos, y por alguna razón, su mirada se volvió algo extraña. Adrián se encogió de hombros con indiferencia y preguntó, por cierto, ¿a dónde deberíamos ir? Oh, lo siento, por favor llévenme al Hotel Merry en la avenida Brandon, dijo Blanchett apresuradamente al conductor. ¿El Merry Hotel en la avenida Brandon? Un sitio muy agradable, dijo Adrián, acariciándose la barbilla con nostalgia. Justo al lado de la calle Markens, muy práctico para el transporte, las compras y los lugares de interés, además de un servicio excelente y precios razonables. Tienes buen gusto. Gracias, tú también tienes muy buena memoria, dijo Blanchett, y ambos rieron juntos. Durante esta conversación, el coche llegó poco después a su destino. Adrián acompañó a Blanchett a su habitación y luego se despidió. Debes estar agotado después de volar durante varias horas. Deberías descansar. Nos pondremos en contacto contigo de nuevo en unos días. La película aún necesita unos días más para estar lista, dijo Adrián. ¿Ya está todo listo? ¿No deberíamos hacer una audición primero? Preguntó Blanchett sorprendida. No hace falta, dijo Adrián encogiéndose de hombros. Basándome en nuestra conversación telefónica sobre la trama y el papel protagonista femenino, puedo asegurarte que eres la más adecuada, Cate. ¿Tú realmente lo crees? Blanchett lo miró, algo desconcertada. Por supuesto, sonrió Adrián, apartándose casualmente un mechón de pelo detrás de la oreja, sé que mi juicio es acertado. Parece que dices lo mismo cada vez, dijo Blanchett, con una leve sonrisa. Adrián no añadió nada más, hizo una reverencia cortés y se giró para marcharse, pero luego volvió como si recordara algo. Por cierto, Cate, mi nueva película se estrena dentro de unos días. ¿Te gustaría venir? ¿El estreno de la nueva película? Blanchett vaciló. ¿No parece inapropiado?
No es nada, tómatelo como una fiesta. Además, el protagonista y el director estarán allí, y podréis intercambiar ideas en el estreno, ¿verdad? Adrián rió. Hecho entonces. Tras salir del hotel, Adrián subió a su coche, le indicó al chofer que regresara a la villa, se recostó en el asiento y suspiró profundamente. Bien, Blanchett ha llegado a Hollywood. Mientras esté aquí, este es su territorio. Sus pensamientos cambiaron y su atención se centró de inmediato en la próxima película León, el profesional. El estreno de la película estaba previsto inicialmente para principios de enero, pero debido a que los recursos de la compañía estaban centrados en el piano, Filadelfia y la lista de Schindler, la promoción no fue tan buena como se esperaba. Los periodistas solo sabían que el director tenía una nueva película, pero no le prestaron mucha atención. Mucha es relativo a películas como la lista de Schindler, ya que cada una de ellas tenía sus propios recursos, como una directora, la homosexualidad y el holocausto. Por supuesto, León, el profesional también tiene sus recursos. La relación entre el hombre mayor y la joven es el mejor. Pero el problema es que, a menos que se trate de una película como Lolita, que declare explícitamente que representa la relación entre un adulto y una menor o mejor dicho, una relación amorosa perversa, otras películas o series de televisión que aborden este tema serán boicoteadas sin duda. Luke Besson en Estados Unidos, y por eso Adrián minimizó deliberadamente esta emoción al imitarla, haciéndola más ambigua. Si utilizara este truco para promocionarse ahora, ¿no se estaría perjudicando a sí mismo? Dado que muchos éxitos de taquilla programados para Navidad y Año Nuevo aún se encuentran en cartelera, posponer el estreno no representa un gran problema. El periodo entre mediados de enero y finales de febrero, si bien no es tan popular como Navidad y Año Nuevo, sigue siendo bastante bueno. Varias comedias románticas, como Delicious Romance, han optado por estrenarse el 14 de febrero. Está bien, mientras la historia sea buena, al público le gustará. Pensó Adrián para sí mismo, mirando por la ventana, y entonces una sonrisa se dibujó en su rostro como si acabara de recordar algo. Hablando de eso, estás realmente guapísima esta noche. Adrián apartó la mirada de la ventanilla del coche y la dirigió hacia la chica que tenía delante, con una sonrisa en el rostro que no intentaba ocultar su admiración. ¿De verdad lo crees? Natalie, sentada frente a él, esbozó una sonrisa. Vestía un chaleco marrón de manga larga con dos faldas debajo, dejando al descubierto sus esbeltas piernas. Calzaba zapatos planos de un tono similar al de su ropa y una boina más oscura. Su cabello liso caía suelto a ambos lados, dándole un aire artístico y elegante. Por supuesto, ¿acaso crees que mentiría? Adrián sonrió levemente. Aunque nos hemos mantenido en contacto por carta, la verdad es que no esperaba que en tan solo unos meses te volvieras aún más hermosa y encantadora que antes. Gracias por el cumplido, pero ¿y suena un poco raro? Natalie frunció el ceño ligeramente, pero enseguida se sonrojó al darse cuenta de algo. Apartó la mirada con incomodidad, rechinando los dientes mientras miraba a Adrián de reojo con una mezcla de vergüenza, torpeza e insatisfacción. Estoy deseando verte aparecer ante los periodistas. Seguro que se quedan asombrados. Adrián no continuó la conversación, sino que cambió de tema con un suspiro. Quizás debido a la escasa iluminación del carruaje, con las farolas parpadeando intermitentemente, no pudo distinguir bien sus rasgos. Así que la niña decidió guardar silencio. Pero inesperadamente, Adrián dijo entonces: es estupendo que hayas venido a Los Ángeles para el estreno. Nada. No puedo hacer nada. Alguien ha llamado a mi casa decenas de veces. Si no accedo, podría irrumpir en mi casa y secuestrarme, dijo Natalie, poniendo los ojos en blanco con fastidio. Oh, qué buena idea. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Adrián aplaudió, dándose cuenta de repente. Si hubiera volado directamente a tu casa, no habría tenido que hacer tantas llamadas. Natalie no pudo evitar poner los ojos en blanco de nuevo, luciendo adorable. En medio de esta extraña atmósfera, la caravana llegó frente al teatro donde se celebraba el estreno. Adrián salió primero y, muy caballerosamente, le tendió la mano a Natalie, que estaba al otro lado. La niña apenas había bajado del autobús y ni siquiera se había puesto de pie del todo cuando una ráfaga de flashes la sobresaltó. Aunque estaba preparada, el alboroto la sobresaltó y casi se cae al suelo. Por suerte, Adrián, que estaba detrás de ella, la sujetó discretamente por la cintura, ayudándola a mantener el equilibrio y evitando que pasara un mal rato. Experta en juzgar situaciones, no levantó la vista, pero estrechó secretamente la mano de Adrián para expresarle su gratitud. Señor Adrián, ¿qué le hizo elegir una película de acción taquillera para su nueva película? Señor Adrián, algunos espectadores que asistieron a la proyección de preestreno consideraron que ciertos puntos de vista de su nueva obra eran bastante inaceptables. ¿Cuál es su opinión al respecto? Señor Adrián, ¿esta película significa su inminente y completo cambio hacia el cine de género comercial? Las voces de los reporteros resonaron al unísono. Frente a aquellos tipos que parecían querer agarrarlo y abrirle la cabeza para ver qué había dentro, Adrián mantuvo la sonrisa pero no respondió a ninguna pregunta. Simplemente tomó del brazo a Jane Reno, que caminaba delante de su autocaravana y salía al mismo tiempo, y posó con Natalie para que los reporteros les tomaran fotos. ¿No va a decir nada, señor Adrián? Tras aplaudir durante unos minutos y ver que Adrián y su séquito estaban a punto de entrar en el teatro, un reportero gritó con fuerza. ¿Te gustaría decir unas palabras? Adrián inclinó la cabeza hacia atrás y reflexionó un instante. Bien, permíteme presentarte de nuevo. Él es Jane Reno. Quienes conozcan el cine francés seguramente lo recordarán. Lo conocí en el Festival de Cannes hace 2 años, e inmediatamente me di cuenta de que era perfecto para el papel principal en la película en la que estaba trabajando. Llegamos a un acuerdo entonces, y resultó que mi intuición era correcta. Su actuación fue brillante. Luego miró a Natalie, que estaba a su lado. Y esta es la protagonista, Natalie, la señorita Portman. Algunas cosas siguieron su curso original. Por ejemplo, para no afectar su vida familiar, Natalie cambió su apellido y adoptó el de su abuela, Portman, como nombre artístico en la industria del cine. Así, Natalie Rack se convirtió oficialmente en Natalie Portman. Menos mal que le di una segunda audición. Esta película sería al menos la mitad de buena sin ella. Es la actriz más inteligente, madura y talentosa que he visto a su edad, dijo Adrián, sin escatimar elogios. Natalie, con las manos a la espalda, sonrió y posó para las fotos con los reporteros. Bien, por ahora es suficiente. Si tienen más preguntas, háganlas después de que termine la película. Al ver que los reporteros seguían mostrándose algo reacios, Adrián repitió esto antes de acompañar a Reno y Natalie al teatro.
Aunque es la primera vez que asisto a un estreno en Estados Unidos, debo decir que los periodistas estadounidenses son un poco más educados que sus homólogos franceses, comentó Renault mientras caminaba. No creas que los periodistas estadounidenses no te perseguirán o te meterán un micrófono en la boca. Simplemente nos morimos rápido, sin darles tiempo a reaccionar, dijo Adrián con sarcasmo. Si te hubieras quedado unos minutos más, te habrías dado cuenta de que no son más caballerosos que sus homólogos británicos. Es cierto. Los periodistas británicos, o mejor dicho, los periodistas de la prensa sensacionalista británica, son probablemente los tipos más locos del mundo, dijo Reno, negando con la cabeza y luego indignado. Los periodistas franceses probablemente aprendieron de ellos, o quizás simplemente son periodistas británicos francófonos. Vale, déjalo ir, dijo Adrián entre risas, dándole una palmada en el hombro. Los periodistas de espectáculos de todo el mundo son iguales. Luego se giró para mirar a Natalie, que estaba al otro lado. La niña lo miraba fijamente con los ojos muy abiertos, siguiéndolo casi inconscientemente. Respiraba un poco agitadamente y parecía emocionada, como si aún saboreara la sensación de hacía un momento. ¿Cómo te sientes, nada? Preguntó Adrián con una suave risita. Y es maravilloso. Que me observen, que me persigan, es como si con solo agitar la mano y todos me aplaudieran con fuerza, y murmuró Natalie, y de repente se cubrió la cara avergonzada. Lo siento, creo que me he pasado un poco de la raya. No te preocupes, Natalia, dijo Adrián, rezagándose deliberadamente 2 pasos de Reno y caminando a su lado antes de posar su mano en su hombro. Todo el mundo se pone nervioso al enfrentarse a esta situación por primera vez, ¿sabes? Estuviste muy tranquila y manejaste la situación de maravilla con esos periodistas. Nadie lo hizo mejor que tú. ¿De verdad? Natalia levantó la vista. ¿Lo hice bien? Claro que sí, rió Adrián, aunque deseaba acariciar el suave rostro de la niña. Finalmente se contuvo y solo le dio una palmadita en la cabeza. Eres excepcional, nada. Solo eso me dice que mereces plenamente su admiración y sus vítores. Y estoy absolutamente seguro de que en el futuro recibirás mucha más admiración y vítores que hoy. Esto es solo el comienzo. Oh, esas son palabras realmente conmovedoras, pero suenan más a un amante consolando a otro amante que a un director animando a sus actores, dijo Renault, que caminaba delante, en tono de broma mientras se daba la vuelta. Oye, déjame. Gritó Adrián con tono molesto. Oh, perdón, me equivoqué. Al darse cuenta de su error, Renault levantó rápidamente la mano, giró la cabeza y dejó de hablar. Está bien, solo estaba bromeando, dijo Natalia encogiéndose de hombros, pareciendo bastante generosa, pero Adrián había notado el fugaz rubor y la molestia en su rostro unos segundos antes. El grupo finalmente llegó al vestíbulo del teatro, que ya estaba repleto de gente. Algunos llevaban bebidas y otros charlaban animadamente. Adrián se despidió rápidamente de Natalia y Reno. Aunque quería quedarse un rato más con Natalia, tenía sus propios asuntos que atender, y algunas cosas no requerían prisa. Oye, ¿cómo va vuestra conversación? Luego se acercó al pequeño grupo formado por 2 hombres y una mujer. Qué gusto verte, Ed. Keanu Reeves fue el primero en acercarse y estrecharle la mano, con una cálida sonrisa en el rostro. Estaba tan entusiasmado porque él y River Phoenix se habían hecho buenos amigos durante el rodaje de Mi Idaho privado. Adrián había salvado a River y, naturalmente, también se había ganado su favor. Por fin llegaste, Ed. Justo estábamos hablando de ti. La segunda persona a estrecharle la mano fue el director Han de Bond, quien también sonreía, aunque no con tanto entusiasmo como Reeves. Una sonrisa cálida, sin duda. Verán, cuando Adrián se puso en contacto con él para dirigir Twister, acababa de empezar a dirigir, ni siquiera había terminado una sola producción y aún se estaba promocionando activamente. Esta gran oportunidad le había caído del cielo, así que, naturalmente, estaba increíblemente agradecido a Adrián. Sí, he escuchado muchas más historias sobre ti de ellos que nunca antes había oído. La tercera era, naturalmente, Cate Blanchett, con un suéter de cuello alto que le sentaba muy bien, un abrigo sobre la mano, una falda de algodón hasta la rodilla, leggings térmicos negros y un par de botas de cuero de tacón alto, luciendo elegante y grácil a la vez que exudaba un toque de sensualidad. Aquí vas de nuevo, que hambre, dijo Adrián a Reeves con un dejo de molestia. ¿Cuál es el problema? ¿No salvaste a River? Sin ti, River ya no estaría en este mundo, ¿verdad? Además, Hannah y Kate no son ajenas, decírselo no es gran cosa, ¿o sí? Las preguntas de Reeves hicieron reír a Bond y Blanchett. Vale, ¿en qué estábamos? Adrián no pudo evitar negar con la cabeza riendo, y luego cambió de tema. En cuanto a la ambientación, intervino el director Bonte, limitar la escena principal a un autobús es brillante. Fíjense en cómo el paisaje exterior es hermoso, cielos azules y nubes blancas, mientras que dentro del autobús reina la tensión y el peligro, con sombras que se ciernen sobre cada pasajero. Ambientar la escena del crimen en un autobús, algo con lo que nos topamos a diario, crea una mayor sensación de realismo y gravedad. Excelente. Esto demuestra que elegirte como director fue la decisión más acertada. Adrián rió con ganas. Espero que no me odies por no dejarte descansar como es debido. La película que invitó a Blanchett a interpretar el papel principal femenino es Speed, la misma que catapultó a la fama a Reeves. En septiembre del año pasado, Bosworth Films recibió el guión. Adrián revisaba los guiones que la compañía recibía semanalmente y, como era de esperar, reconoció el valor de este, por lo que decidió comprarlo y producirlo de inmediato. Pero enseguida surgió un problema. ¿A quién elegir para el papel protagonista? Adrián no estaba interesado en Sandra Bullock, así que, lógicamente, la descartó. Para una película como esta, la actriz debería ser la primera opción, pero tras mucho pensarlo, Julia Roberts parecía la más adecuada. Volumen 1, Colocación de los cimientos, capítulo 263. Una actuación brillante. De las mujeres que lo rodeaban, Mónica no era adecuada para el papel ni por su temperamento ni por sus dotes interpretativas. Sara era demasiado joven y, además, demasiado guapa. Liv ya tenía una película en proyecto y aún estaba en la fase de audiciones, sin mencionar la posibilidad de conseguir el papel, y su temperamento tampoco era el adecuado. En cuanto a Kate, aún no había regresado a su lado y sus rasgos eran demasiado delicados, carentes del típico aspecto americano. Así pues, tras pensarlo bien, solo Julia parecía la adecuada. Primero, no es la típica actriz conocida por su belleza. Segundo, su talento actoral es innegable. Y tercero, y lo más importante, su imagen constante es la de una mujer fuerte e independiente, lo que encaja a la perfección con el papel.
Sin embargo, cuando Adrián le preguntó a Julia si estaba interesada, ella dudaba entre él y Mónica, así que rechazó la oferta sin siquiera mirarlo. Adrián tenía pensado esperar un tiempo, pero se ocupó y se olvidó del asunto. Así que se fue retrasando una y otra vez, hasta finales de año. Por suerte, en la fiesta de campeón, Adrián encontró una actriz más adecuada. Blanchett tampoco es conocida por su belleza, y se le da bien interpretar personajes femeninos fuertes e individualistas. Su mayor virtud es el aura orgullosa y distante que desprende cuando no sonríe, claro que todavía es joven y está lejos de tener esa presencia. Sin embargo, esta es precisamente una de las razones por las que Adrián la invitó. Es difícil decir si Blanchett, 10 años después, sería adecuada para el papel, suponiendo que su trayectoria vital no haya cambiado. Aunque Julia Roberts era posiblemente más idónea, Adrián se decantó por Blanchett, dado el extenso y excelente filmógrafo de Julia. Además, estaba muy interesado en ella. Su apetito por estas cosas es siempre insaciable. ¿Cómo es posible? Ya estoy preparado. La postproducción de Tornado está casi terminada, dijo Bond con un gesto de desdén. Puedo dejarlo todo en manos del productor. Solo diré cuando me necesiten. Es muy gracioso, tanto Tornado como Speed fueron dirigidas por Han de Bond, y Speed fue su primera película, pero ahora Tornado se ha convertido en su ópera prima. Cuando Adrián contactó por primera vez con Bonte para dirigir Twister, no recordaba que Bonte también había dirigido Speed y solo lo recordó al recibir el guión. Por lo tanto, dudó al saber que Bonte aún no había dirigido ninguna película, dado que la cinta incluía numerosas escenas exteriores, lo que supondría un reto importante para el director. Sin embargo, tras revisar el currículum de Bonte, una larga lista de cualificaciones obtenidas como asistente de innumerables directores de renombre, finalmente decidió contratarlo. Este enfoque resultó acertado. Aunque aún quedaba trabajo de postproducción por terminar, Adrián, que había visto los tráileres, sabía que esta primera versión no era mucho peor que la original. Naturalmente, la dirección de Speed recayó en Bond, ya que siempre prefería usar el reparto original para minimizar riesgos. Bond no se negó en absoluto, a pesar de haber terminado recientemente el rodaje de una película. Como ya se mencionó, justo cuando necesitaba desesperadamente una oportunidad, Adrián no solo se la brindó, sino que además se asoció con Warner Bros. Para invertir $50 millones. Esto bastó para que Bond se dedicara por completo al proyecto. Aún recuerda vívidamente cómo Adrián insistió en que participara en una producción tan grande frente a los representantes de Warner Bros. Muy bien. Aunque la inversión en esta película no es tan grande como en la anterior, creo que harás un trabajo aún mejor. Derian le dio una palmada en el hombro. No creía que hubiera nada de malo en ello. Al fin y al cabo, había gastado un dineral para convencer a Warner Bros. De que dejaran que un desconocido se hiciera cargo. ¿Cómo no iba a aprovechar al máximo su potencial? Yo también creo que los actores que recomiendas siempre son adecuados, Ed. Esa Kate de la última vez estuvo bastante bien, y esta, y Bond sonrió a Blanchett, también está bien. ¿Esa Kate de la última vez? Preguntó Blanchett con curiosidad. Kate Beckinsale es una chica estupenda. Casi nunca hace sus propias escenas de riesgo. Se lesionó durante el rodaje de una persecución en coche dentro de un tornado, fracturándose 2 costillas, pero por suerte no es nada grave, explicó Bond. Es muy fuerte. Muy bien, Jane, deja de alabar a la dama. No olvides que aquí hay un joven caballero muy apuesto, dijo Adrián con una sonrisa, aparentemente sin ganas de seguir hablando del tema. Blanchett pareció presentir algo. Ah, sí, Keanu también es muy bueno. Ya nos conocíamos un poco, lo conozco. Bond rió y le dio una palmada en el hombro a Reeves, quien restó importancia con un gesto despreocupado. No pasa nada, estoy deseando que llegue esta colaboración. Yo también, asintió Adrián, pero Keanu, deja de fumar. Lo sé, dijo Reeves, su sonrisa desvaneciéndose y su expresión tornándose seria. Lo dejé desde lo que le pasó a River. Muy bien, entonces está decidido. No te molestaré más. Adrián le dio una palmadita en el brazo y luego miró a Blanchett. Espero con ansias que sorprendas a todos, Kate. Ya lo verás, respondió Blanchett con una sonrisa. Por cierto, si tenemos tiempo, quizá podamos salir juntos. Conozco Los Ángeles a la perfección y puedo enseñarte la ciudad, igual que tú me enseñaste Sydney, dijo Adrián de repente mientras se disponía a marcharse. Lo haré. Blanchett asintió con una sonrisa, con una mirada peculiar que brilló en sus ojos. Dejarlos, Adrián deambuló entre la multitud un par de veces más, miró la hora y estaba a punto de encontrar a Natalie para ir juntos a la sala de proyección cuando alguien de repente le agarró del brazo por detrás. Tengo que venir a verte por iniciativa propia. Sara apareció ante Adrián con el ceño ligeramente fruncido y mordiéndose un poco el labio, aunque parecía ajena al dejo de resentimiento en su voz. Oh, Sara, dijo Adrián con una rápida sonrisa de disculpa. Estaba tan ocupado que me detuve y olvidé que estabas aquí para el estreno. Lo siento, ¿de acuerdo? No hace falta, dijo Sara, mirándolo fijamente durante unos minutos antes de suspirar con un dejo de decepción. Después de todo, lo entiendo, y se encogió de hombros, forzando una sonrisa, con una mirada de conflicto reflejada en sus ojos. Adrián, al observarla, dudó unos segundos, luego rodeó de repente la cintura de la chica con el brazo y la condujo a un rincón. Sara forcejeó levemente, pero luego se quedó quieta. Un suave gemido resonó en el pasillo desierto. La chica levantó una pierna hacia atrás. Si su talón no hubiera estado contra la pared, quizá habría tocado sus nalgas. Todo su cuerpo se arqueó hacia atrás en un ángulo de 140 grados, entregándose por completo a los avances del otro mientras él la sostenía en sus brazos. Finalmente, tras unos instantes de jadeo, se separaron. Adrián, con un aura dominante, se irguió, pero aún sostenía a Sara en brazos, frotando su rostro contra el de ella y mordisqueándole el lóbulo de la oreja de vez en cuando. Sara, con el rostro sonrojado, se apoyó en Adrián, aferrándose a él aturdida, respirando suavemente. ¿Así es como te disculpas?, preguntó Sara, levantando la vista unos minutos después, con el ceño fruncido por una mezcla de deseo y disgusto. Las comisuras de sus labios se curvaron inconscientemente hacia arriba, y su sonrisa ambigua resultó bastante seductora, lo que, combinado con su rostro naturalmente atractivo, la hacía particularmente tentadora. Pensé que esto te haría sentir mejor, susurró Adrián en su oído. Después de terminar la nueva película, ¿qué te parece si vamos al sur de California o Arizona? Volveremos en 2 días como máximo. ¿De verdad?, dijo Sara con indiferencia, mientras sus dedos seguían dibujando círculos sobre su cuerpo.
Desde entonces, Sara se ha sumado a la lista de citas de Adrián, junto con Mónica y Julia, pero por alguna razón, nunca han tenido una cita en Los Ángeles. En cambio, viajan al norte, a San Francisco, o incluso más lejos, a Seattle, en el estado de Washington, o al este, a Nevada o Arizona. Por eso mismo, sus citas, aunque relativamente largas, parecían cortas en comparación, y no eran muy frecuentes. Sin embargo, precisamente por eso, Sara estaba cayendo poco a poco en las garras de Adrián, como lo demostraban sus expresiones contradictorias al salir y regresar riendo. «¿Qué frío hace? ¿Sigues enfadada conmigo?» Adrián sonrió y le pellizcó los labios rosados. «¿Y qué crees que debería hacer, Ed?» Sara lo miró con fastidio. «¿Saltar y vitorear?» «No hace falta», dijo Adrián riendo con ganas. «Solo dame un beso apasionado». Luego, sin decirle una palabra más, volvió a besarla en los labios. «Echo de menos tu estupidez». Dijo esto después de otro beso largo y apasionado. ¿De verdad? ¿Los echas de menos incluso más que a tus dos amantes?, preguntó Sara, con los ojos brillantes entreabiertos, acurrucada en sus brazos. «Claro que no, pero hay cosas de ti que echo aún más de menos», dijo Adrián, acercándose a su oído y susurrando. «Como tus manitas». De Sara se puso rojo como un tomate y tartamudeó, incapaz de articular palabra. Durante sus varias citas, siempre yacían desnudos en la cama, pero Adrián nunca le hizo el amor, simplemente diciendo que ella no estaba preparada. Confundida, Sara no quiso saber nada más. Sin embargo, aunque nunca habían tenido una intimidad profunda, sí habían tenido algunos encuentros físicos, como la última vez. «Bueno, no hablemos más de esto. Salgamos, la película está a punto de empezar». Adrián le dio un beso en la mejilla, la rodeó con el brazo por la cintura y salió, soltándola del brazo mientras caminaban por el pasillo. «Así que estás aquí, Ed». Una voz surgió entonces desde un lado. «¿Nata? ¿Para qué me necesitas?» Adrián miró a Natalie con cierta sorpresa cuando apareció ante él, y luego presentó a las dos chicas. «Sara, ella es Natalie. Natalie, ella es Sara». Las dos chicas se miraron de arriba a abajo y asintieron amistosamente. Sin embargo, los ojos de Sara estaban llenos de curiosidad, mientras que la mirada de Natalie era fugaz, y no se podía distinguir qué pensaba. «Ya estaba sentada en la sala de proyección con mi madre, pero Gary y los demás me dijeron que aún no habías llegado, así que me ofrecí a buscarte. Di varias vueltas por el vestíbulo, pero no te encontré. Estaba a punto de darme por vencida cuando, de repente, te vi aquí». Natalie se encogió de hombros, pero aunque controlaba bien sus emociones, sus ojos no dejaban de temblar. Otros quizá no se dieran cuenta de nada, pero a Adrián no se le escapó. Tras intuir más o menos lo que ocurría, se rió entre dientes y dijo: «De acuerdo, lo entiendo. Ya voy». A medida que se acercaba la hora de la proyección, los invitados fueron entrando en la sala uno tras otro para disfrutar de la película. Logo inicial, la película va directo al grano, comenzando con un intenso tiroteo en el que León irrumpe sigilosamente en la guarida del narcotraficante, eliminando a sus secuaces. Sin embargo, la escena más impactante es cuando el corpulento narcotraficante, pistola en mano, se apoya contra la pared de un pasillo oscuro, observando nerviosamente su entorno, cuando una mano que sostiene un cuchillo emerge repentinamente de la oscuridad y se posa sobre su rostro. Un gesto que se funde a la perfección con las sombras, provocando la ovación de muchos espectadores. En apenas unos minutos, quedan claras las cualidades de León como asesino. La siguiente serie de escenas: bebiendo leche, limpiando las hojas de una planta de hoja perenne china, durmiendo en el sofá con gafas de sol y viendo Cantando bajo la lluvia en el cine con una sonrisa infantil, revelan la vida contradictoria pero sencilla de este asesino desde otra perspectiva. Por supuesto, también está el encuentro con Matilda, y el cigarrillo en su mano y la reprimenda de su padre le indican al público la clase de familia en la que nació. Al mismo tiempo, el villano principal, Stan, hace su aparición, y su comportamiento inquisitivo, como el de un perro, al olfatear al padre de Matilda, revela su naturaleza neurótica. Lo que sigue es la parte más clásica de toda la película. Al día siguiente, Stan llega a casa de Matilda y oye a Beethoven comenzar a relatar la masacre. Matilda, que había salido a comprar algo, escapó de la masacre, pero volvió a encontrarse en peligro al regresar. La niña, reprimiendo el miedo, fue directamente a la habitación de León y tocó el timbre frenéticamente. Atormentado por emociones encontradas, León dudó largamente antes de abrirle la puerta a la chica que lloraba en silencio en la entrada. En el instante en que la luz brillante iluminó el rostro de Matilda, un leve murmullo de admiración recorrió la sala de proyección. Aunque lo había visto innumerables veces en su vida pasada, e incluso lo había recreado él mismo en esta, Adrián aplaudió levemente 2 veces. Cuando Stan anunció que otro niño no había muerto, los policías que custodiaban la puerta sospecharon de inmediato. Fueron a la habitación de León y escucharon a escondidas. León, que había estado de guardia, también apuntó con su arma hacia afuera desde detrás de la puerta. Sin embargo, Matilda solucionó el problema fácilmente encendiendo el televisor con el control remoto. El sonido de la caricatura de Transformers tranquilizó de inmediato a los policías de afuera. Aquello era simplemente una actividad familiar normal. Esto, sumado a la escena anterior en la que pasa cabizbaja frente a su casa, demuestra la gran perspicacia de este joven. Pero su posterior llanto, lleno de resentimiento hacia su familia y añoranza por su hermano menor, despertó en el público tanto admiración como profunda compasión. Cabe destacar que la actuación de Natalia en esta escena fue particularmente sobresaliente. Así entró Matilda en la vida de León, y ambos comenzaron a influirse mutuamente, surgiendo un sutil afecto. León ya no dormía en el sofá, y su vida se volvió mucho más interesante. Matilda también experimentó por primera vez la sensación de sentirse protegida. Si nada hubiera ocurrido después, quizá habrían vivido así para siempre. Sin embargo, la joven aún albergaba un ardiente deseo de venganza. Así que un día, tras regresar a su antigua casa y escuchar la dirección de la oficina del villano Stan, no pudo evitar cambiar de parecer. Tras dudarlo mucho, no se lo contó a León, sino que optó por vengarse por su cuenta. Como era de esperar, Stan la capturó. León irrumpió en la comisaría para rescatarla y mató a 2 de los secuaces de Stan. Furioso, Stan localizó a León y, tras sonsacarle su paradero, lideró al equipo SWAT para resolver el problema de una vez por todas. Llegó la batalla final. León luchó solo contra innumerables policías especiales fuertemente armados. Por muy hábil que fuera, la fuerza humana era limitada, y quedó atrapado en la habitación, sin poder escapar. Logró abrir el conducto de ventilación, pero la abertura era demasiado pequeña, permitiendo que solo Matilda saliera. Ante esta separación a vida o muerte, Matilda, aunque muy reacia, finalmente se marchó a instancias de León.
El público siempre espera que los buenos sean recompensados, y la trama parecía encaminarse en esa dirección. León, herido, encontró la oportunidad de ponerse un uniforme SWAT, una máscara de respiración y escabullirse. Justo cuando estaba a punto de escapar, recibió un disparo por la espalda y cayó al suelo. Resultó que Stan ya lo había visto y había ahuyentado deliberadamente a todos los agentes SWAT del pasadizo subterráneo para matarlo él mismo. Sin embargo, los malvados siempre reciben su merecido. León llevaba muchas granadas, y antes de morir, quitó la espoleta mientras Stan revisaba a su presa, acabando así con él. Al final, Matilda regresó a la escuela y enterró la planta de hoja perenne que había sido testigo de su amor bajo un árbol. Ahora estamos a salvo, León murmuró, mirando el árbol de hoja perenne, y entonces la cámara se alejó lentamente y comenzó a sonar una voz melancólica. Al encenderse las luces, estalló un estruendoso aplauso. Dejando todo lo demás de lado, la historia en sí ya era increíblemente cautivadora, con sus altibajos, clímax, tensión creciente y giros inesperados. Una película que cuenta una historia cautivadora ya tiene medio camino recorrido hacia el éxito. Además, León, el profesional, destacó por su uso del color y la banda sonora, y, sumado a las magníficas interpretaciones de los tres actores, semejante aplauso era totalmente previsible. ¿Oíste eso, Natalie? Al menos una cuarta parte de estos aplausos son para ti, susurró Adrián al oído de Natalie mientras ella se sentaba a su lado. Los ojos de la chica se iluminaron al ver a la multitud aplaudiendo. Su emoción era palpable. No te precipites, esto es solo el comienzo, añadió Adrián. Esa afirmación es totalmente correcta. El periódico del día siguiente, en su reseña de la película, elogió enormemente las dotes interpretativas de Natalie al hablar de las actuaciones de los tres actores. Volumen 1, colocación de cimientos, capítulo 264. Esto es simplemente indignante. Gary Oldman vuelve a mostrar su lado más siniestro, interpretando a un policía neurótico y narcotraficante que asesina a toda la familia de un informante después de que éste se apropia indebidamente de una décima parte de la droga. Irónicamente, este mismo hombre disfruta escuchando a Beethoven y Mozart, y prefiere matar bajo los efectos de las drogas y escuchando música clásica, una clara muestra de su naturaleza contradictoria. Gary encarna a la perfección al personaje, transmitiendo la esencia de este policía malvado a través de su mirada y su lenguaje corporal. Su magnífica actuación merece una mención especial para esta película. Además, Jean Reno, un actor francés hasta entonces desconocido, ofreció una actuación brillante. Interpretó a un despiadado sicario, frío y calculador en el trabajo, pero con un corazón de niño en su vida personal. Rescató a la única superviviente de una familia asesinada por Gary, lo que desencadenó un duelo con él en el que ambos perecieron. Su interpretación capturó a la perfección la naturaleza taciturna y el aire melancólico del personaje, mientras que sus movimientos añadieron un toque de extravagancia y una pasión extraordinaria. Dio vida a este sicario, convirtiéndolo en una figura a la que nadie podía subestimar. Sin embargo, el personaje más cautivador de toda la película es, sin duda, Matilda, interpretada por Natalie Portman, de 12 años. Es una niña que personifica la precocidad, la vulnerabilidad, la fortaleza y la sensibilidad. Nacida en una familia carente de afecto, cuida con ternura a su hermano menor. Incluso tras presenciar una tragedia familiar, mantiene la calma y busca la ayuda del sicario, entrando así en su vida y desarrollando sentimientos sutiles hacia él. Hay que decir que Natalia es la actriz más talentosa que he visto jamás. Nunca imaginé que una niña de 12 años pudiera alcanzar semejante nivel interpretativo. Su comprensión y representación del personaje son casi perfectas, como si ella y Matilda fueran una sola persona, indistinguibles. Se puede afirmar que, sin ella, esta película perdería al menos un tercio de su brillantez. Phillips, del Los Angeles Times, ofreció una reseña muy detallada de las actuaciones de los tres protagonistas en su columna, elogiando especialmente a Natalie Portman y sin escatimar palabras de alabanza en su artículo, un sentimiento compartido por la mayoría de los críticos. Esto me recuerda a la actuación de Jodie Foster en Taxi Driver. Si bien Natalie Portman no llega al nivel de Jodie, considerando su edad, merece una calificación excelente. Eddie Baker, usa Tolai. Era tan brillante que era imposible no aplaudirla. Si Gary y Jane no hubieran estado a la altura, podría haber quedado eclipsada. Bruce Collins, de New York Times. Hollywood siempre ha tenido una predilección especial por los jóvenes actores. Algunas habilidades actorales que los adultos pueden lograr no son nada del otro mundo, pero cuando los niños las demuestran, es una muestra de su talento. Por eso, muchas estrellas infantiles brillan en su niñez, pero caen en el olvido al crecer. Es sabido que cuanto más cerca se está de la cima, más difícil se vuelve. Habiendo alcanzado ya un nivel que solo los adultos pueden lograr, dar un paso más allá es difícil incluso para los actores adultos, y mucho más para estos niños en pleno desarrollo. En pocas palabras, ser demasiado alto limita el potencial de crecimiento, y el camino está plagado de tentaciones. Un pequeño paso en falso podría llevar a una caída de la que jamás se podría recuperar. Hollywood está lleno de ejemplos de ello. Por eso existe la expresión maldición de las estrellas infantiles. Por lo tanto, para que las estrellas infantiles se liberen de esta maldición, necesitan más oportunidades, papeles adecuados y una imagen más apropiada que las demás. León. El profesional ha cosechado gran popularidad, recaudando casi 20 millones de yuanes en su primera semana en 1500 salas. Algunos de los seguidores de Adrian Von Lake se muestran especialmente entusiasmados, celebrando el regreso del director al cine de culto. Si bien algunos argumentan que la calidez de la película le resta valor a su género de culto, sin duda no es una película aburrida como Howard's End. Ofrece tanto acción trepidante como momentos conmovedores y emotivos, convirtiéndose en una valiosa adición para el público amante de las buenas historias. Esto también atenuó algunos comentarios hasta cierto punto. Si bien Adrián había minimizado cuidadosamente ciertas escenas ambiguas, como cuando Matilda le dice al administrador del edificio que León es su amante, o cuando se apunta con una pistola a la cabeza y llora frente a León, estas escenas generaban confusión entre el amor, la relación padre-hija y la gratitud por salvar una vida. Pero, al fin y al cabo, la trama principal giraba en torno a la relación entre el tío peculiar y la niña, por lo que era inevitable que atrajera críticas de algunos autoproclamados guardianes de la moral. No entiendo por qué este director eligió un tema así, dedicando tanto espacio a representar la relación perversa entre un hombre de mediana edad y una adolescente. Esto no es algo que Dios permitiría. Es vergonzoso, comentó un periódico local de Salt Lake City. Este tipo de comentarios son comunes en Utah, uno de los estados más conservadores de Estados Unidos. Si bien otros periódicos y medios de comunicación expresan opiniones similares, lo hacen de forma mucho más sutil. Hay personas así en todas partes.
Si bien una sociedad estable inevitablemente tendrá valores predominantes estables, también debería tolerar la existencia de otras ideas e incluso incorporar gradualmente aspectos útiles para complementar su propio pensamiento, siempre y cuando no se les permita monopolizar el debate. Sin embargo, si alguien llega al punto de no tolerar ningún cuestionamiento a sus creencias y critica a otros desde una posición de superioridad moral sin siquiera conocer los hechos, entonces resulta bastante ridículo. Si bien es cierto que para criticar a otros desde una posición de superioridad moral no es necesario ser una persona moralmente perfecta, sino solo un poco más íntegra, esos conservadores de Salt Lake City tampoco tienen las manos limpias, y ha habido numerosos escándalos de este tipo en Utah, pero no han mostrado ningún remordimiento ni indignación. Bueno, eso no viene al caso. Aunque ha sido atacada por los conservadores, muchos críticos siguen considerando Leon, el profesional, una excelente película, y al público también le encanta, así que sus perspectivas siguen siendo muy buenas. Según las estimaciones de Laverne, al ritmo actual, no debería tener problemas para recaudar unos $60 millones en Norteamérica. En cuanto a Europa, con la incorporación de Jim Reno al reparto, al menos goza de bastante popularidad en Francia. Ese es el encanto de una buena historia. Siempre que una historia sea lógicamente coherente y esté acompañada de excelentes técnicas narrativas, inevitablemente atraerá al público. Durante las décadas de 1980 y 1990, con el rápido desarrollo de la tecnología cinematográfica, las técnicas narrativas se volvieron cada vez más numerosas e ingeniosas, razón por la cual surgieron tantas películas clásicas. Desafortunadamente, con la proliferación de la tecnología en el siglo XXI, las compañías cinematográficas, impulsadas por el afán de lucro, han sucumbido en gran medida a los avances tecnológicos, lo que ha derivado en una disminución significativa de la calidad de las historias. Aún así, sigue siendo muy superior a la de aquellos directores europeos que se aferraban al pasado. Si bien la tecnología puede ser abundante, inevitablemente se corregirá si se lleva al extremo. Aferrarse al pasado es simplemente un signo de complacencia, esencialmente igual a la de los misioneros fanáticos de la Edad Media. En resumen, 2 semanas después de su estreno, Leon, el profesional, experimentó un aumento en su taquilla debido a la retirada de otras superproducciones, alcanzando una recaudación total de $40 millones en Norteamérica. Entre los actores, Natalie Portman, ya consagrada en Hollywood, fue la gran triunfadora. Los medios la colmaron de elogios, llamándola la joven estrella más prometedora. Esta diferencia en los resultados se debe a las diferencias fundamentales entre Adrian y Luc Besson. Luc Besson es francés. Aunque la producción contó con financiación estadounidense, seguía siendo una película francesa. Históricamente, el público estadounidense ha sido escéptico respecto a las películas que no son de Hollywood, y, sumado al marcado romanticismo francés de Besson, la primera entrega de Leon, el profesional, se centró demasiado en la ambigua relación entre el hombre mayor y la mujer joven, lo que generó críticas. Por lo tanto, si bien gozó de gran popularidad en Europa tras su estreno, fue un fracaso de taquilla en Estados Unidos. Ahora la dirige y produce Adrian, cuyo nombre ya es muy conocido. Ha realizado modificaciones específicas manteniendo los puntos clave de la trama, y con la ayuda de una agencia de marketing, los resultados son, naturalmente, inigualables para Luc Besson, elevando así a Natalie a un nuevo nivel. A pesar del frenesí mediático, Natalie mantuvo la compostura y respondió con soltura a las preguntas de los periodistas. Al fin y al cabo, era una niña brillante y precoz, y su madre estaba allí para guiarla. Claro que todo era una fachada. En privado, Natalie parecía estar siempre entusiasmada, con una expresión y un tono rebosantes de orgullo. Adrián comprendía los sentimientos de la chica, pero aún así presentía que algo no encajaba. No lograba identificar qué era exactamente, pero era muy similar a la inquietud que sintió cuando Natalie tomó la iniciativa de mostrarse ante él. Sin embargo, no le dio demasiada importancia. Tras despedir a Natalie y a su madre en su vuelo a Nueva York, acordar en privado mantener correspondencia con la chica e instruir a su agente, Sandy, para que seleccionara cuidadosamente los guiones, centró su atención en otros asuntos, ya que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciaba las nominaciones para la 66 edición de los premios Oscar el 7 de febrero. Como era de esperar, la lista de Schindler se convirtió en la película más esperada, con 11 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Seguida de cerca por El Piano, con 7 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz. La menos nominada fue Filadelfia, con solo 4, incluyendo Mejor Actor, Mejor Guión Original, Mejor Maquillaje y Mejor Banda Sonora Original. Adrián había pensado inicialmente que Demi también podía obtener una nominación a Mejor Director. Los resultados fueron excelentes, ¿verdad? Todo salió según lo previsto. Sin embargo, por muy bien planificado que esté todo, siempre surgen problemas imprevistos, por lo que es necesario tomar decisiones en función de la situación real. En su somnolencia, Adrián sintió que un cuerpo cálido se apartaba de su abrazo, así que bostezó y abrió los ojos. Charlize estaba sentada en el borde de la cama, de espaldas a él, con un sujetador color carne. ¿Tan temprano, eh? Bromeó Adrián, que estaba medio inclinado en su cumpleaños, apoyando la cabeza con el brazo. Porque además de ser asistente y secretaria, también soy medio niñera, dijo Charlize, girándose y mirándolo con calma antes de decir esto. Luego, como a propósito, se levantó, recogió su ropa interior, se agachó y comenzó a ponérsela, mostrando su hermoso cuerpo sin reservas ante los ojos de Adrián. Y lo hizo muy despacio, dándole tiempo suficiente para admirarlo. ¿Estás intentando seducirme, Charlie? Preguntó Adrián con una risita. Piensa lo que quieras, dijo Charlize sin girar la cabeza, mientras aceleraba el paso. Sin embargo, las mujeres tienen mucho más que hacer que los hombres en lo que respecta al cuidado personal. Aunque Charlize aceleró el ritmo, para cuando terminó de lavarse y se sentó frente al tocador para maquillarse, Adrián ya estaba listo para salir de la habitación. Ja, aunque te levantaste antes que yo, fui un poco más rápido. Adrián se acercó a la mujer por detrás, se inclinó y la abrazó por la cintura, hundió su rostro en su cabello y respiró hondo, luego besó su suave cuello. ¿Qué? ¿No me fallaste lo suficiente anoche? ¿Quieres continuar? Preguntó Charlize a Adrián frente al espejo mientras se pintaba los labios, con una expresión de total indiferencia. Esa no es una palabra que una dama deba decir, Charlie, dijo Adrián con una leve risa, mirando a Charlize en el espejo. Nunca he sido una dama, dijo Charlize encogiéndose de hombros. Ayúdame, Ed, ahora que estás vestido, baja rápido a desayunar. No olvides que hoy vas al estudio de cine. Está bien, dijo Adrián, besándole el cuello de nuevo. Tú también, no lo olvides, como mi asistente y secretaria, tienes que venir conmigo.
Charlize hizo una pausa, molesta, y apretó los dientes. Después de que Adrián llegara a la puerta, se volvió y dijo, y una cosa más, Ed. Espero que puedas preparar un teléfono móvil aparte para contactarlos. No dejes que sigan llamando al otro teléfono. De lo contrario, no me haré responsable de ningún malentendido. Adrián la miró fijamente durante un largo rato, luego sonrió levemente. Lo consideraré, lo prometo. Cuando las puertas del dormitorio se cerraron frente a ella, Charlize finalmente dejó escapar un largo suspiro y se agarró la cabeza. Maldita sea. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué soy así? Buenos días, señora Gallen, dijo Adrián entrando en la cocina, donde la señora Gallen, que había llegado temprano, estaba ocupada preparando la comida. Buenos días, señor Adrián, dijo la señora Gallen asintiendo con la cabeza. Se lo traeré enseguida. No, comeré aquí. Adrián agitó la mano, se sentó a la mesa de la cocina, tomó el café que le ofrecieron y le dio un sorbo. Sigue teniendo un aroma delicioso, exclamó Adrián. Gracias. La señora Gallen se encogió de hombros y colocó el desayuno frente a él uno por uno. Adrián quería decir algo, pero dada la situación de Kate, parecía improbable que pudiera seguir viviendo en la villa como antes durante mucho tiempo. Además, aunque a la señora Gallen le caía bien Kate, había pasado un año y se había acostumbrado a sus infidelidades, o mejor dicho, hacía tiempo que se había acostumbrado. Esto no era más que una recaída. Hablando de Kate, seguía tan atractiva como siempre, incluso más que antes. Cada vez, era Adrián quien se acercaba a ella, y cada vez su débil resistencia se convertía en sumisión. Tan solo pensar en desnudarla y arrojarla sobre la cama, con los brazos cruzados, mirándolo con resentimiento y timidez, y verla tendida, indefensa y en una posición compleja, en sus brazos tras la pasión, llenaba a Adrián de placer. Soy un verdadero idiota. Chasqueó la lengua mentalmente 2 veces, pero no le importó. Simplemente sintió que debía moderarse un poco. Mónica y Julia lo habían notado. Las mujeres son muy sensibles a estas cosas, sobre todo ahora que saben qué clase de persona es Adrián. Por supuesto, a Mónica no le importaba nada. Julia, aunque aparentemente indiferente, no podía evitar tener rabietas de vez en cuando, si bien esta táctica era inútil contra Adrián. Había considerado drenarlo para que expresara algo, pero cada vez que lo hacía, Adrián casi la hacía desmayar, así que terminaba fingiendo no saber nada. De todos modos, seguía siendo solo una especulación, así que debía concentrarse primero en lidiar con el objetivo principal. Sí, entre Julia y Mónica y... Buenos días, señora Gallen, resonó la voz de Charlize desde la puerta de la cocina. Buenos días, Charlie, respondió la señora Gallen con un gesto de cabeza. Adrián interrumpió inmediatamente sus pensamientos, sabiendo que, a menos que fuera necesario, no debía pensar en otras mujeres delante de una sola, un principio que siempre había aplicado correctamente. A Charlize, pero ella lo fulminó con la mirada. Impasible, negó con la cabeza y empezó a desayunar mientras leía el periódico que tenía en la mano. Tras terminar rápidamente el desayuno, Adrián le pidió a Glover que le trajera el coche para ir a la empresa. Para entonces, Adrián ya se había tranquilizado. Una vez en el coche, le pidió a Charlize que sacara los datos de análisis pertinentes y se puso a pensar. Sin duda, los ejecutivos de los grandes estudios cinematográficos, especialmente aquellos con información privilegiada, saben que los Oscar de este año a Mejor Película y Mejor Director, entre otros premios, casi con toda seguridad, bueno, no seamos demasiado seguros, pero hay aproximadamente un 90% de probabilidades de que se los lleven la lista de Schindler y Spielberg. Basta con ver el entusiasmo que las comunidades y organizaciones judías de todo Estados Unidos han demostrado por esta película. La taquilla es el indicador más claro. Tras casi 60 días en cartelera y poco más de 1000 proyecciones, ya ha recaudado $55 millones en Norteamérica. El hecho de que una película alcance cifras tan altas en taquilla dice mucho de su apoyo. Y esto no es todo. Aún le quedan al menos 4 meses en cartelera, así que alcanzar los $100 millones para entonces no es imposible. Vale, no hay problema. Aunque envidio un poco a Bosworth Pictures, tuvieron la suerte de invertir en la película de Spielberg. Puede que no tengan ninguna oportunidad en estos premios, así que intentarán conseguir otros. Pero esos otros premios tendrán una dura competencia por parte de Bosworth Pictures. Por ejemplo, El piano, aclamada como una rara obra maestra dirigida por una mujer y ganadora del León de Oro de Venecia y 7 nominaciones al Oscar, también fue producida y distribuida por ellos. Si a eso le sumamos Historias de Filadelfia con sus 4 nominaciones, es simplemente indignante. Volumen 1. Fundamentos. Capítulo 265. Afrontamiento y decisiones. Aunque la lista de Schindler se encuentra actualmente en la mejor posición, no podemos bajar la guardia en nuestra campaña. A lo largo de la historia, muchos han fracasado en el último momento por exceso de confianza, dijo Adrián en la oficina de Laverne. Siempre acudía personalmente al despacho de Laverne para tratar estos asuntos, rara vez involucrando a otros miembros de personal, lo que constituía una forma proactiva de mantener la autoridad de Laverne dentro de la empresa. En respuesta a la confianza de su jefe, Laverne correspondía de forma natural, rara vez cometiendo errores en las tareas que se le asignaban. De acuerdo, me mantendré en estrecho contacto con todas las partes. Laverne asintió y lo anotó en su memorándum. En cuanto a otros aspectos, y Adrián reflexionó durante unos minutos, haremos todo lo posible para conseguir que Tom Hanks gane el premio al mejor actor, y si es necesario, podemos renunciar a Holly Hunter como mejor actriz. Laverne se sorprendió un poco. Aunque sabía que la decisión de Adrián era definitiva, se sintió obligado a recordarle. Holly tiene un índice de aprobación más alto que Tom, Ed. Lo sé, asintió Adrián, pero ya sabes de la nueva película en la que estoy trabajando, una adaptación de la sátira política de Winston. He elegido a Tommy para el papel principal y, salvo imprevistos, hay un 80% de probabilidades de que gane el Oscar a mejor actor el año que viene. Dicho esto, Laverne lo entendió perfectamente. Hacía apenas 2 años, Adrián le había dicho lo mismo, y los Oscar del año pasado demostraron que hablaba en serio. Así que, sin la menor vacilación ni duda, dijo, lo entiendo. Adrián suspiró aliviado. Tom Hanks no le había dado una respuesta clara antes, pero tras el anuncio de las nominaciones al Oscar de este año, lo llamó de inmediato para decirle que estaba dispuesto a aceptar el papel. Adrián sabía perfectamente que esto no tenía nada que ver con Hanks, y era igualmente consciente del papel que su agente había desempeñado durante todo este tiempo. Esto es normal.
Si bien los agentes trabajan para los actores, su principal preocupación son sus propios intereses. Cuanto más ganan los actores, más ganan ellos. Por lo tanto, los agentes están más dispuestos a persuadir a los actores para que acepten papeles mejor pagados, e incluso a veces encuentran maneras de rechazar en privado las ofertas que les resultan menos atractivas. Los actores de primera línea y las estrellas consagradas tienen bastante autonomía, pero los actores de segunda o tercera línea y los que acaban de alcanzar la fama suelen ser explotados por sus agentes. No es de extrañar que algunos los llamen vampiros, pero la diferencia radica en que estos vampiros seguirán trabajando con diligencia incluso después de haberse aprovechado de los actores. Adrián recibió un trato similar cuando invitó a Pacino a protagonizar Esencia de Mujer, pero ahora que es conocido como un director prodigio, este trato resulta bastante irónico. Incluso puede imaginar cómo el agente de Hanks lo convenció. Mira, aunque le haya conseguido un Oscar al Pacino, eso no garantiza que otro también lo consiga. Todo depende de la suerte. No podemos depositar toda nuestra suerte en una sola persona. Sí, sé que se lo prometiste, pero protagonizar Filadelfia es suficiente, y además, eso se prometió en una fiesta. La última conversación con Hanks, este expresó algunas opiniones sobre el guión. Debido a la insistencia de su agente y a la falta de contacto de Adrián con él después de 1994 por su apretada agenda, no había dado una respuesta clara durante mucho tiempo. Por supuesto, una vez publicada la lista de nominaciones, el agente no puede decir nada más. Como se mencionó anteriormente, los actores de primera línea tienen mucha autonomía en este asunto. Ha habido casos en los que agentes han sido despedidos por ocultar ciertas ofertas de trabajo a sus empleadores. Aunque no estaba muy contento, Adrián no pensaba ajustar cuentas ahora. Al fin y al cabo, Hanks ya había accedido, y al menos era una persona decente. Además, a veces puede ser más beneficioso sacar a relucir viejas rencillas más adelante. Por supuesto, si es posible, intenta también hacer algo de relaciones públicas para hoy. Tendrás que encontrar tú mismo el equilibrio adecuado, Laffer dijo a Adrián tras pensarlo un momento. Tendré cuidado. Laffer asintió para indicar que lo entendía. Aunque Adrián ya lo había previsto y había empezado a asesorar a Spielberg para que fundara su propia productora con antelación, Bosworth Films logró cierto impulso. El año pasado recibieron 2 nominaciones a Mejor Película, y este año 2 más, una de las cuales prácticamente se da por segura. Por supuesto, esto no es una buena noticia para las demás productoras. Además, en tan solo 3 años, Bosworth Films, que estuvo al borde de la quiebra, se ha convertido nuevamente en una productora de segundo nivel en Hollywood y ha adquirido una influencia considerable en la producción de cine independiente. Si bien el número de películas que produce y distribuye no es elevado, el 70% de ellas son rentables. Un logro así no puede pasar desapercibido. Cabe destacar que ni siquiera los 7 grandes estudios pueden garantizar que más del 70% de las películas que producen y distribuyen sean rentables, y mucho menos que sean altamente rentables. Las principales compañías cinematográficas saben perfectamente quién creó esta situación para Bosworth Films. Sumado al meteórico ascenso de su empresa matriz, Ag Media, que actualmente negocia la adquisición por parte de TBS, si bien Bosworth Films mantiene buenas relaciones con varias compañías como Universal y Fox, estas podrían unir fuerzas para frenarla cuando ciertos intereses estén en juego, tal como Adrián recordó que le ocurrió a DreamWorks. Sin embargo, no hay que preocuparse demasiado. No existen amigos para siempre, solo intereses permanentes. Remedia ya ha entrado en el consejo de administración de Viacom aprovechando la adquisición de Paramount por parte de Viacom. También ha establecido buenas relaciones con organizaciones judías a través de la lista de Schindler y cuenta con una considerable red de contactos. Si Claudia aprovecha bien sus alianzas y estrategias, incluso la represión puede minimizarse. Adrián le dio a la Verne esta instrucción para que cooperara con Claude. Siempre y cuando ganara los premios a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, podía renunciar a los demás. En fin, resulta que Philadelphia no recibió una nominación a Mejor Canción Original esta vez porque su tema principal fue producido por una discográfica de Ag Media. Si bien la calidad era buena, no llegaba al nivel de la original. Aunque recibió inesperadamente una nominación a Mejor Banda Sonora Original, esta era prácticamente segura para John Williams. El piano también se quedó sin nominación a Mejor Actriz de Reparto. Algunas cosas siguen siendo bastante aleatorias. Campion eligió a una joven neozelandesa llamada Nancy Wall para interpretar a la hija de la protagonista. Si bien su actuación fue decente, no alcanzó el nivel de una nominación. Aunque es una pena renunciar al papel protagonista femenino, no pasa nada. El desenlace aún es incierto y Ollie se encargará personalmente de las relaciones públicas. Además, esto no afectará a la reputación actual de Adrián. Recordemos que su nombre figura como productor en las 3 películas. Si bien es sabido que su papel en el piano fue meramente simbólico, el hecho de que él recomendara a Ollie Hunter es innegable. Con The Sonyans nominados a Mejor Actor, y Fiennes también nominado a Mejor Actor de Reparto, esto es suficiente para mantener la reputación del director de Miracles, o, más exactamente, su reputación dentro de la industria. Tras ultimar su estrategia para los Oscar, Adrián, como de costumbre, le entregó todo a la Verne y comenzó a preparar su nueva película. Ya había producido una película el año anterior, estrenada este año, sin mostrar la habitual dedicación al trabajo que cabría esperar. Después de tanto tiempo de ocio, era hora de volver al trabajo. Pero antes, aún tenía que lidiar con algunos problemas inesperados, o mejor dicho, con algunas cosas interesantes. Hola, Mónica, qué gusto verte de nuevo, dijo Julia, alzando un poco la barbilla y extendiendo la mano con un dejo de altivez. Vestía una chaqueta negra de mujer, combinada con unos shorts a juego que le llegaban a media pierna y sandalias de tacón alto, dejando al descubierto sus largas y toneadas piernas. Su larga melena castaña ondulada le caía en cascara sobre los hombros, dándole un aire de elegancia. Es un placer verte de nuevo, Julia, dijo Mónica sonriendo y estrechándole la mano sin mostrar ninguna otra expresión, solo apretando con más fuerza el brazo de Adrián. Llevaba un vestido morado, de hombros estrechos y escote pronunciado, que realzaba aún más su ya de por sí generoso gusto, en especial el profundo escote, que resultaba muy seductor. Ahora, al moverse, la zanja presionaba contra el brazo de Adrián e incluso lo rozaba ligeramente, una acción provocativa que inmediatamente hizo que la expresión de Julia cambiara ligeramente. Tienes una figura estupenda, Mónica. Seguro que te has esforzado mucho, dijo Julia con una risita, mirándola fijamente. Mónica mantuvo la sonrisa, pero sus palabras no fueron nada directas. Sí, al fin y al cabo, para una mujer, a veces basta con tener una buena figura. Las dos mujeres se miraron desafiantes, con los ojos como si crepitaran chispas y relámpagos.
Muy bien, señoras, aclaró Adrián su garganta, dejemos este debate a un lado por ahora. Para cualquier mujer hermosa y sexy, tanto la figura como el temperamento son indispensables, al igual que para ustedes dos. Aunque era evidente que él intentaba calmar las aguas, Mónica intervino. Eso es cierto, vamos allí, veo a la directora Mandy y a los demás. Sin embargo, se acercó aún más, y el brazo de Adrián casi se hundió en la cuneta. Ahora estaba a su lado, y ella tenía la sartén por el mango, así que a Mónica no le importó en absoluto la provocación de Julia. Julia seguía mostrándose algo reacia, pero al ver que Mónica ya lo había dicho, no pudo insistir más. Simplemente levantó la mano en un gesto de invitación con una expresión poco amable, e ignoró la mirada de disculpa de Adrián al pasar a su lado. Adrián soltó una risita, sin darle mayor importancia. Hoy era San Valentín y también el estreno de Delicious Romance, la primera película de Mónica como protagonista, así que, naturalmente, tenía que acompañarla. Lo que no esperaba era que Julia también viniera. No era la primera vez que Mónica y Julia se comportaban así, ya se habían conocido en una fiesta. Adrián había llevado a Julia entonces, mientras que Mónica estaba sola. Igual que hoy, las dos mujeres se enzarzaron de inmediato en una discusión acarreada. Julia ganó aquel día, pero Mónica se vengó hoy. La clave de la victoria es evidente. Creo que el público se sorprenderá mucho, aunque en su momento solo vi una proyección de prueba incompleta. Puedo afirmarlo con seguridad, dijo Adrián al hablar con la directora Mandy Gale y otros sobre la próxima película. Por supuesto, por supuesto. Ya sabes, la actuación de Mónica fue absolutamente fantástica, dijo Gale con seguridad. Gracias. La sonrisa de Mónica era encantadora. Aunque ya no se agarraba del brazo de Adrián como antes, seguían muy cerca. Era evidente, por su semblante, que su relación era muy estrecha. No te olvides de Lyman, le recordó Adrián, señalando a Lyman Atkinson, el protagonista masculino que estaba de pie junto a Gale. Ah, sí, Lyman también es bastante bueno, dijo Gale riendo y dándole una palmada en el hombro a Atkinson. Aprovechando el momento, Adrián se acercó al oído de Mónica y le susurró. Creo que tengo que irme un rato, Mónica. ¿Ya estás pensando en ir a verla después de solo unos minutos? El tono de Mónica denotaba disgusto, pero su expresión esbozaba una leve sonrisa. No olvides tu promesa, Ed. Lo sé, pero no está bien que no vayas a verla, y vine a consolarte la última vez, le recordó Adrián, mientras apretaba con fuerza las toneadas nalgas de Mónica con la mano que había estado apoyada sobre ella. Estaban de pie contra la pared, muy cerca uno del otro, así que no tenían que preocuparse de que los vieran. Mónica frunció ligeramente el ceño, pero luego le dirigió a Adrián una mirada encantadora. Bien, entonces ve y consuélala. Hizo hincapié en la palabra consolar. Adrián soltó una risita, volvió a pellizcar las nalgas redondas y firmes de Mónica y luego puso una excusa para marcharse. Julia estaba bebiendo champán en el bar, aparentando calma en apariencia, pero una mirada más atenta revelaría que apretaba sutilmente los dientes, indicando claramente que estaba de muy mal humor. Hola Julia, qué gusto verte. ¿Te acuerdas de mí? Un hombre se acercó. Lo siento, no recuerdo nada y no me interesa charlar contigo. Si quieres ligar, busca a otra, dijo Julia secamente sin siquiera mirarlo. Ignorando la expresión de vergüenza del hombre, cogió su taza, se bajó del taburete de un salto y se alejó atropelladamente en cualquier dirección. Tras caminar varias decenas de pasos, Julia se detuvo, se agarró la cabeza y dejó escapar un leve gemido. Esto la hizo recobrar un poco el sentido. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que ya estaba acorralada. Suspiró aliviada y se giró para marcharse. Pero en cuanto se giró, chocó con alguien, y una voz familiar resonó. Ja, seguro que bebiste mucho champán. El nombre de Ed con resentimiento, un destello de alegría cruzó su corazón. ¿Qué? ¿Me equivoco? Preguntó Adrián fingiendo sorpresa. ¿Acaso el champán no contiene alcohol? Julia puso los ojos en blanco, molesta. ¿No tienes tiempo para tu pareja sexual? ¿Ahora? No hace falta, quiero quedarme contigo, dijo Adrián con una sonrisa, extendiendo la mano para rodearla con el brazo por la cintura. Hay mucha gente aquí, comenzó Julia, pero antes de que pudiera terminar de hablar, lo miró con los ojos muy abiertos. Ah, tus nalgas también se sienten muy bien, comentó Adrián. ¿En serio? ¿Qué es mejor, tu Mónica o yo? Las palabras de reprimenda que Julia pretendía usar se transformaron involuntariamente en otra cosa, y solo pudo mostrar su imponente porte cruzando los brazos. Bueno, y dijo Adrián arrastrando las palabras, e incrementó repentinamente la presión sobre sus manos, mostrándose aún más desinhibido e incluso añadiendo un toque de técnica y ritmo. El cuerpo de Julia se tensó de inmediato. Basta, Ed. Dijo entre dientes, mirando rápidamente a su alrededor. Su rostro se sonrojó ligeramente, una mezcla de timidez y una extraña emoción. Bueno, cada uno tiene sus méritos, dijo Adrián haciendo una pausa y sonriendo. Maldito. Aunque dijo eso, en su corazón no tenía ninguna mala intención. Lo siento, Julie, no puedo quedarme mucho tiempo, es el estreno de la película de Mónica, dijo Adrián con expresión de disculpa. ¿Qué te parece si damos un paseo por Orange County pasado mañana? Podemos poner una sombrilla en la playa, beber champán, escuchar las olas y charlar sobre lo que nos interesa. Incluso podríamos organizar una fiesta e invitar a algunos amigos para compensar por no poder estar contigo hoy, ¿de acuerdo? Otra vez con lo mismo. No creas que te vas a salir con la tuya, ah. Julia dejó escapar un leve grito de sorpresa antes de terminar la frase. La mano de Adrián, que había estado sobre sus nalgas, volvió a moverse. A diferencia de antes, esta vez aumentó la presión y cambió el ritmo, penetrando más profundamente. Julia llevaba pantalones cortos, que en cierto modo resultaban más cómodos que una falda corta. Para, Ed. Dijo Julia entre dientes, con la cara roja de vergüenza, pero no se atrevió a moverse por miedo a ser vista, y simplemente apretó con fuerza las nalgas. Pararé si estás de acuerdo, dijo Adrián con una sonrisa. Estás intentando extorsionarme, dijo Julia, mientras su respiración se aceleraba notablemente. No, cariño, solo te estoy preguntando. Adrián arqueó una ceja, mientras su dedo se deslizaba un poco por sus nalgas. Vale, te lo prometo, ¿de acuerdo? Julia finalmente cedió. Genial, entonces está decidido. Adrián rió, se inclinó y la besó en la comisura de los labios, luego se dio la vuelta y se marchó rápidamente. Maldito. Julia retrocedió unos pasos y se apoyó contra la pared, con el pecho agitado. Aunque murmuró una maldición entre dientes y fulminó con la mirada la espalda de Adrián, sus ojos permanecieron aturdidos.
Verla forcejear es bastante divertido, pensó Adrián para sí mismo con una leve sonrisa burlancia. Pero quizás sea mejor que te rindas cuanto antes, Julie. En ese preciso instante, una voz nítida resonó en mis oídos. Señor Adrián, ¿puedo solicitarle asesoramiento personal? Entonces, una hermosa joven apareció ante él. Volumen 1, colocación de los cimientos, capítulo 266. Dos decorados cinematográficos. Estás muy ocupada, ¿verdad? Después de que Adrián entrara en la sala de proyección y se sentara junto a Mónica, la mujer, que había estado apoyando la barbilla en la mano y absorta en sus pensamientos, giró la cabeza y lo miró con una media sonrisa, haciendo este comentario. Por supuesto, Adrián sabía de qué hablaba. Solo corrió a la sala de proyección cuando la película estaba a punto de empezar, y probablemente arrastró a Julia a alguna habitación vacía por un rato. Adrián sonrió y se encogió de hombros sin discutir. Entonces recordó los suaves labios de la niña, verdaderamente inolvidables. ¿Pediría asesoramiento personal? No olvidemos que tuvo un papel importante en Delicious Relationship, así que es perfectamente normal que asista al estreno. Adrián no tenía pensado darle clases particulares a Kirsten, sobre todo porque acababa de coquetear con Mónica y Julia, y con tanta gente alrededor, incluida Inez, la madre de Kirsten, no quedaría bien que los vieran. Pero Kirsten insistió, dando a entender sutilmente que no habría ningún problema, y mostrando una expresión suplicante, casi coqueta. Esa expresión es increíblemente efectiva con las niñas pequeñas, especialmente cuando la usa este pequeño diablillo, y Adrián no pudo resistirse. Así que, finalmente, accedió. Por suerte, nadie llamó a la puerta en ningún momento. En cuanto a lo que Kirsten había descubierto, Adrián no podía evitar reírse entre dientes cada vez que lo recordaba. Esta pequeña traviesa, aunque precoz y audaz, aún carecía de experiencia. Al menos no entendía que lo que no se puede tener suele ser lo mejor. Bueno, quizás sí lo entendía, pero ponerlo en práctica no era fácil. A veces no puedo evitar preguntarme por qué no perseveré entonces. Tal vez podría haberlo hecho igual de bien. Kirsten dijo esto sentada en el regazo de Adrián, tras haber recibido clases particulares. Hoy llevaba un vestido largo con ribete de encaje, y al estar sentada a horcajada sobre el regazo de Adrián, la sutil fricción, combinada con el aroma único de una joven, su voz suave y coqueta, y el perfume que aún perduraba en sus labios, resultaba a la vez embriagadora y excitante. Adrián casi tuvo una reacción evidente, pero por suerte esas palabras lo hicieron volver en sí. De lo contrario, se habría sentido incómodo. Por muy precoz que fuera la pequeña traviesa, apenas había entrado en la adolescencia. Evidentemente, sentía celos. Celos de la actuación de Natalia en León. El profesional, celos de todos los elogios que recibía. Al fin y al cabo, ella casi había conseguido el papel. Esto es bueno. Adrián había dicho hacía tiempo que la ambición y la determinación facilitan el control. Solo para esto. Adrián le pellizcó la cara rosada y redonda e hizo un chasquido. Claro, ¿no es eso lo que busco? Los ojos de Kirsten se abrieron de par en par, su expresión era inocente. Apuesto a que aún no has visto ningún fragmento de entrevista con el vampiro, rió Adrián. ¿Sabes? Nadie de tu edad puede superar tu actuación. Todos los que han visto los fragmentos están de acuerdo. Así que solo tienes que esperar pacientemente a que se estrene la película y entonces recibirás el reconocimiento que mereces. ¿De verdad? Kirsten pareció escéptica, pero a simple vista era obvio que estaba fingiendo. Nunca me he equivocado, y esta vez no es la excepción, dijo Adrián, levantando suavemente su barbilla con un dedo. Ya que dije que este papel merecería al menos una nominación al Globo de Oro o al Oscar, sin duda lo conseguirá. Te lo mereces, Kitty, porque eres más inteligente y sabes mejor que Natalia cómo luchar por ello. Se acercó a la chica, casi nariz con nariz, de forma que pudieran sentir la respiración del otro. El director Jordan y el actor principal Tom Cruise dicen que tienes el alma de una persona de al menos 35 años, y lo creo completamente. Eres absolutamente cautivadora, Kitty. Los ojos de Kirsten se nublaron y su respiración se volvió agitada. Instintivamente, volvió a rodear el cuello de Adrián con sus brazos y presionó sus labios contra los de él. Hay que reconocer que esta pequeña zorrita aprende rapidísimo. Con solo unas pocas instrucciones personales, domina una técnica de besos y hasta puede aplicarla en otras situaciones, sacando el máximo provecho de sus encantos. Chupar esa lengüita perfumada es una delicia. Si Adrián no se hubiera controlado, quizá ya la habría devorado entera. Con esto concluye la sesión de coaching personal de hoy, dijo Adrián, dándole una palmadita en la mejilla a Kirsten tras un apasionado beso que la hizo sonrojar. Le indicó que se levantara de su regazo. Descansa bien por ahora. Que tu agente te consiga algún trabajo ligero, y en 2 o 3 meses te prepararé un nuevo papel. Que parecía a punto de ser elegida pero aún no estaba satisfecha, saltó obedientemente de encima de Adrián tras oír esas palabras. ¿Un nuevo papel? Ella lo miró, con una sonrisa aún seductora. Sí, aunque no puedo desarrollar todo mi potencial como Claudia en entrevista con el vampiro, si lo manejo bien, los elogios que reciba no serán menores que los de Claudia, dijo Adrián con confianza. Tras salir de la habitación, fue directo a la sala de proyección. Parecía que no se detuvo mucho, pero la película estaba a punto de empezar. El tiempo vuela cuando uno está absorto en algo. Además, para evitar problemas, Adrián no salió hasta que Kirsten llevaba un buen rato fuera. Así que Mónica acabó malinterpretándolo. Adrián no aclaró el malentendido de Mónica, ni fue fácil de explicar. Además, tales malentendidos a veces tenían beneficios inesperados. Por ejemplo, cuando llegaron a casa esa noche, Mónica lo atendió con esmero, brindándole a Adrián una velada muy placentera. Bueno, basta de eso. Delicious Romance, que se estrenó el día de San Valentín, no tuvo un comienzo fácil. Con 1.500 salas de cine, solo recaudó 11 millones de yuanes en los primeros 3 días porque Adrián pasó por alto algunos detalles. En primer lugar, Mónica no tiene el atractivo comercial suficiente para protagonizar una película por sí sola. Si bien su actuación en Pulp Fiction fue deslumbrante, no era muy popular y no había participado en muchas otras películas destacables. Además, esta era su primera comedia romántica, y la rigidez en su interpretación nunca desapareció del todo, lo que los críticos consideraron muy problemático. En segundo lugar, este problema también se presenta con el protagonista masculino y la actriz de reparto. Si bien Iman Atkinson tiene cierta experiencia como actor, aún es un recién llegado, y Kirsten Dunst, aunque un poco más famosa, es una estrella infantil. Si Delicious se hubiera estrenado después de entrevista con el vampiro, podría haber atraído a más espectadores, pero ahora claro que no todo fueron desventajas. Al menos Adrián encontró una buena directora.
Mandy Gale, de quien no recordaba nada, manejó el ritmo a la perfección, y la historia fluyó con naturalidad de principio a fin, lo que la convirtió en una película muy entretenida. Si bien sería una tontería incluir demasiado drama en una comedia romántica, la directora Mandy hace un buen trabajo al incorporar el humor, lo que la hace bastante entretenida, dijo The Hollywood Reporter. Pulp Fiction puso de manifiesto el atractivo sexual de Monica Bellucci, mientras que Delicious Food reveló su encanto. Aunque su actuación aún tiene margen de mejora, sus escenas de cocina evocaron una calidez natural y una falta de sentimentalismo, comentó el Philadelphia Morning Post. En resumen, la película recibió críticas positivas. Al fin y al cabo, no es una película de autor. Con que entretenga, basta. Esta es otra ventaja de Delicious Romance. Estamos a mediados de los 90. Muchas películas románticas clásicas aún no se habían filmado, y el ritmo de la sociedad es muy diferente al del siglo XXI. El público no es tan exigente con este tipo de historias, lo que, naturalmente, atrae mucha atención. Además, los críticos de cine elogiaron la actuación de Kirsten, considerándola uno de los aspectos más destacados de toda la película. Kirsten estaba encantada, pero al mismo tiempo, esperaba con aún más ganas el estreno de Entrevista con el vampiro, ya que los elogios de la prensa hacia ella eran mucho menores que los que había recibido Natalie. La falta de estrenos que representaran una amenaza durante febrero, Delicious Reunion tuvo un comienzo relativamente fuerte y mantuvo su impulso. Tras 4 semanas, había recaudado alrededor de 60 millones en taquilla. Con un valor residual, su estreno coincidió con la temporada baja del cine, por lo que se redujo el número de salas y se extendió el tiempo de proyección. Finalmente, tras 3 meses en cartelera, recaudó casi 80 millones en la taquilla norteamericana. Considerando el costo, representó alrededor de 20 millones, lo que ya supuso una ganancia considerable. Entre los resultados de taquilla internacionales, Italia obtuvo los mejores resultados. Al fin y al cabo, la película cuenta la historia de un restaurante italiano, pero, más importante aún, está protagonizada por Monica Bellucci. La mayoría de los actores europeos que triunfan en Hollywood son británicos, dada su herencia común con Estados Unidos. Los actores franceses, aunque vienen desde atrás, reciben un trato mucho menos favorable. La cifra es aún menor en otros países. Muchos actores españoles e italianos son populares en sus países de origen, pero cuando van a Hollywood, en su mayoría interpretan papeles secundarios y muy pocos llegan a ser estrellas de primera fila. Así pues, los europeos, o mejor dicho, los actores y directores del continente europeo, si bien desprecian Hollywood, se esfuerzan enormemente por abrirse camino en él. Mónica, aunque aún no comparable a las estrellas de Hollywood, se ha consolidado con Delicious Reunion, atrayendo naturalmente al público italiano. Si bien algunos críticos de cine locales la consideran demasiado comercial, los observadores más perspicaces la ven como una simple muestra de resentimiento. Bueno, eso lo dejamos para después. Adrián no se tomó a pecho este comienzo desagradable. Si bien vio los problemas reflejados en la taquilla de la primera semana, al menos los críticos de cine tuvieron una actitud positiva hacia la historia. Y, en comparación con algunas cosas que recordaba, estaba convencido de que Delicious Romance aún tenía potencial para mantenerse vigente. Desde finales del año pasado ya han recuperado su inversión. Tras la victoria de Laverne en los Oscar, Adrián ha retomado su ajetreada agenda, yendo de un rodaje a otro. Actualmente, 2 películas en producción acaparan su atención. La primera es Speed, cuyo rodaje acaba de comenzar en Estudio 23. Debido a la planificación de la preproducción, el rodaje comenzó oficialmente una vez confirmados los protagonistas y el director. Ya sea Jane de Bond, Keanu Reeves o Cate Blanchett, todos ellos son muy dedicados. En un principio, pensaba filmar en la autopista 105, pero la pusieron en servicio la semana pasada, así que será mejor que primero filmemos las escenas de interior y busquemos otra autopista que ya esté construida pero que aún no esté abierta al público. Bond no ocultó sus pensamientos a Adrián en absoluto. Fue genial. Me encantó el personaje. Es serio y concienzudo, lo que encarna a la perfección la imagen de un policía. Trabajé con el departamento de policía de Los Ángeles durante el rodaje de Point Break, y siempre priorizaron la seguridad de los rehenes. A Reeves ya le gustaba el guión y, naturalmente, le gustó aún más después del rodaje. Por supuesto, esto también tuvo que ver con la renovada determinación de River. El pasado Halloween, River fue duramente criticado por los medios. Sin embargo, los ignoró por completo, centrándose en dejar las drogas, descansar y hacer ejercicio. Sabía que cuanto más atención les prestara, más lo acosarían. Efectivamente, conforme pasaba el tiempo y se acercaban las ajetreadas fiestas navideñas y de Año Nuevo, los medios desviaron rápidamente su atención, lo que le permitió a River disfrutar de unas fiestas relativamente tranquilas con su familia. Ahora, viendo que su salud ha mejorado considerablemente, empieza a considerar la posibilidad de encontrar papeles adecuados. Toda esta información la había escuchado de Reeves. Desde que River llegó a su hermano a su oficina para agradecerle, habían mantenido el contacto, pero no se habían vuelto a ver. Tras pensarlo un poco, Adrián decidió observar a River un tiempo más, para ver cómo se desempeñaría en la película después de haber sobrevivido a un susto tan grande, antes de decidirse por un papel adecuado. Sus 2 hermanos, Joaquín y Silver, sin embargo, parecían más prometedores, especialmente Silver, y los consideraría primero. Breve apunte. Debido al incidente de Halloween, el agente de River, que también es el de Joaquín, se ha unido a la agencia de talentos Ag Media. En cuanto a su principal objetivo en el set, Blanchett estaba entusiasmado pero logró controlar bien sus emociones. Tengo que admitir que este personaje es más interesante de lo que imaginaba. Es un poco nerviosa, pero también muy audaz y fuerte. Bueno, sin duda las películas son más cautivadoras que las obras de teatro, dijo con una brillante sonrisa. Al decir más cautivadoras, hizo un gesto juguetón con los labios. Y si a eso le sumamos las expresiones de pánico o determinación, tan sutiles y matizadas, que mostró durante el rodaje, resulta realmente fascinante. Ya te lo dije, eres perfecto para este papel, y mi juicio nunca se equivoca, dijo Adrián con calma, sin añadir ninguna otra palabra ni acción. Él ya la había invitado a salir 2 veces antes, ambas para cenar, charlar sobre cosas que les interesaban, ir de compras y luego llevarla de regreso a su apartamento alquilado. Debido a que el periodo de rodaje no era corto, Blanchett inevitablemente tendría que quedarse en Los Ángeles por un tiempo. Adrián trataba a Blanchett simplemente como a una amiga, apenas tomándola de la mano un par de veces y sin dirigirle jamás una sola palabra inquisitiva. ¿La razón? Percibía cierta recelo en Blanchett, probablemente porque ella había descubierto más sobre sus relaciones pasadas.
Pero eso no importaba. Adrián no creía que Blanchett fuera una idealista, así que una vez que bajó la guardia y, si bien este plató de cine es bastante tranquilo, el otro es muy diferente. Le estoy verdaderamente agradecido, señor Adrián, por revisar el guión en función de mis comentarios y por darme margen de maniobra, dijo Jim Carrey con profundo agradecimiento. La segunda localización de rodaje fue La Máscara, que estaba a punto de terminarse. Jim Carrey, un cómico nato, ofreció una comedia física y unos movimientos exagerados a la perfección que le valieron los elogios del director Chuck Russell, quien rápidamente disipó su descontento inicial con los cambios en el guión. Fuera de la pantalla, Jim Carrey también disfruta bromeando, lo que lo hizo muy popular en el plató. No es nada, Kim. Claro que hay que tener en cuenta los buenos consejos. Eres una excelente comediante y creo que tus logros son mucho mayores que esto, dijo Adrián, palabras que inmediatamente llenaron de gratitud a Jim Carrey. Gracias, haré lo posible. Dijo esto, pues después de todo, el nombre de Adrián, especialmente sus logros en los últimos 3 años, era casi un nombre familiar en Hollywood, mientras que él todavía era un comediante de segunda fila. Aunque la película Ace Ventura, Detective de Mascotas, estrenada recientemente, lo había hecho extremadamente popular, se mostró muy respetuoso con Adrián, y este, a su vez, le profesaba un profundo respeto. Adrián no dijo nada más, solo le dio una palmadita en el hombro a modo de ánimo, miró a lo lejos y luego se dirigió al pasillo del estudio. Tras doblar varias esquinas, vio a una joven con un vestido rojo de tirantes finos, de pie con las manos en las caderas y las piernas separadas frente a una habitación. Se miraron y vieron entre dientes al unísono. La mujer entreabrió la boca y se humedeció los labios con la lengua, con un gesto de deseo y tentación. Entonces Adrián se adelantó, la abrazó con fuerza, abrió la puerta y entró de golpe. Apartó las cosas del escritorio y las dejó caer con brusquedad sobre él. ¡Ay, Ed, qué brusco eres! La mujer soltó una risita. Parece tu disfraz, Camille. ¿No te preocupa ensuciarlo? Adrián miró a Cameron Díaz, con un escote casi tan pronunciado como el de Mónica. Me gusta mucho, así que mandé a hacer uno especialmente para ver tu reacción, dijo Cameron con una sonrisa seductora y lasciva, con las piernas fuertemente enroscadas alrededor de la cintura de Adrián. Vamos, Ed, tenemos al menos 30 minutos. Ja, con eso basta. Adrián ya le había bajado las bragas. Solo estaba descansando, y como ahora vienen todas tomas de cine, este lugar es apartado y tiene buena insonorización, así que déjenme experimentar de verdad lo increíble que eres. Con el grito de Cameron, unos crujidos resonaron desenfrenadamente en la habitación, señalando el inicio de una feroz batalla. Volumen 1, colocación de cimientos, capítulo 267, anteriormente no disponible. Entre los gritos de júbilo de Cameron, ambos finalmente cesaron en su actividad, pasando del escritorio a la pared y luego al suelo. La ropa esparcida por el suelo estaba hecha un desastre, y diversos objetos estaban tirados por todas partes, mostrando la intensidad de la batalla. Cameron miraba fijamente al techo, con una sonrisa aturdida en el rostro, como si aún saboreara el recuerdo de su anterior encuentro. Adrián, mientras tanto, hundía el rostro en su pecho, abrazándola con ternura. Básicamente, desde que comenzó el rodaje, Adrián había visitado el set 4 veces, y en cada ocasión había tenido encuentros apasionados con Cameron. Y en cada ocasión, ella era quien iniciaba el contacto. En cuanto a su anterior novio, el productor, ya habían roto para la segunda vez. Ay, Ed, eres tan fuerte, te amo con locura. Mientras Adrián se levantaba para vestirse, Cameron por fin salió de su ensimismamiento, alzando la cabeza con desgana y mirándolo con voz seductora. El rubor que aún le cubría las mejillas persistía, y el deseo en sus profundos ojos azules no se había desvanecido del todo, dejándole una persistente sensación de anhelo. Levantémonos primero. Aunque todavía hay tiempo, será un lío si no nos preparamos. Después de que Adrián se pusiera la camisa, se inclinó y le pellizcó los pechos suaves y bonitos antes de reírse entre dientes y tomarle la mano. Cameron le lanzó una mirada seductora de reojo y, con la ayuda de Adrián, se incorporó. Rápidamente le bajó los calzoncillos, que él acababa de ponerse, y hundió el rostro en él. Adrián respiró hondo y dejó escapar un suave ja, luego extendió la mano y la posó sobre la cabeza de Cameron, acariciando su cabello dorado mientras disfrutaba de sus caricias. Casi había olvidado que esto era una costumbre después de cada encuentro apasionado. Si bien la boca de Cameron no se comparaba con la de Julia, sin duda era lo suficientemente salvaje. Díaz en una sola palabra, no habría ninguna mejor. Aunque se muestra encantadora y serena ante mucha gente, Adrián, que ha tenido conversaciones profundas con ella, comprende qué clase de mujer es. A diferencia de otras actrices, Cameron nació en una familia mucho más adinerada, perteneciente a la clase media alta o a la clase alta baja. No tenía preocupaciones por la comida ni la ropa y podía conseguir prácticamente todo lo que quería. Por lo tanto, padecía los vicios comunes de los niños ricos: frivolidad, inconstancia e imprudencia. Esto hizo que su encuentro sexual con Adrián fuera muy placentero. Pero ella es diferente a esos niños ricos a los que no les importa nada, como Adrián hace unos años. Por eso, a veces actúa con mucha determinación, sobre todo después de unos años como modelo. Aunque es joven, ve las cosas con mucha claridad. Si no, ¿por qué habría dejado a su novio productor para liarse con Adrián? ¿Cómo podía Adrián negarse? Cameron aún era joven por aquel entonces, y su vitalidad juvenil resultaba muy atractiva. ¿Cómo iba a resistirse a sus insinuaciones? Pero ir más allá estaba descartado. Cameron lo había insinuado, pero Adrián lo había rechazado sutilmente. No le interesaba especialmente. Un encuentro fugaz le bastaba, y estaba seguro de que ella se beneficiaría, algo que ya había dejado entrever al negarse. De todas formas, todavía hay muchas buenas películas. Además, el rodaje de la boda de mi mejor amigo comenzará el año que viene. Aparte de Cameron, Adrián no puede imaginar a nadie más adecuado para interpretar a la vivaz novia. Con Cameron, Adrián charló brevemente con el equipo que acababa de terminar de filmar antes de abandonar el plató de The Shape Sisters. Era perfectamente normal que nadie notara que se había ido, o si lo hicieron, no le dieron mucha importancia. Originalmente, se había planeado otro lugar de rodaje, Sleepy Hollow, dirigida por Tim Burton, cuya filmación se había confirmado el año pasado. Sin embargo, Burton estaba ocupado en ese momento con una pequeña producción, una película biográfica de Edward, el famoso director de los años 50, conocido por sus malas películas, por lo que el rodaje de Sleepy Hollow tuvo que posponerse. Burton prometió intentar comenzar a filmar antes de febrero. Adrián accedió a la petición de Burton. Al fin y al cabo, la preproducción de Sleepy Hollow estaba casi terminada y el rodaje podía comenzar en cuanto su agenda se lo permitiera.
También quería aprovechar la oportunidad para estrechar su relación con Liv. Francamente, tras casi 6 meses de contacto, Adrián aún no la comprendía de todo. Aunque siempre parecía indiferente, presentía que no podía ser tan simple, sobre todo y... ¿De verdad? ¿Quieres decir que el vestido morado me queda mejor? Preguntó Liv a Adrián en una fiesta, con sus brillantes ojos azules muy abiertos por la curiosidad, sus labios rosados reluciendo de forma seductora y su rostro ligeramente alargado incapaz de ocultar su expresión naturalmente inocente. En momentos como este, Adrián murmuraba para sí mismo, pues era la primera vez que no lograba comprender los sentimientos de una mujer. O tal vez a ella realmente no le importaba nada y él simplemente le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Pero no pasa nada. Mientras estés en este círculo, algunas cosas son inevitables. Hay chicas conservadoras en Estados Unidos, pero no en Hollywood. Hay chicas tradicionales en Estados Unidos, pero no en Hollywood. La idea de pureza que manejan los medios es relativa. Aquí, puede que haya quienes se eleven por encima de la mediocridad, pero quienes permanezcan intachables, ja. Ni una sola. Así que, tarde o temprano, él la desenmascarará, sobre todo si conoce su futuro. Dejando a un lado la producción cinematográfica, Adrián se centró de inmediato en el desarrollo de la compañía. Salvo imprevistos, estas películas tenían garantizada la rentabilidad. Varias otras, entre ellas Mentiras Verdaderas y Twister, también estaban programadas para estrenarse ese verano. Si bien estas películas implicaban coinversión con otras compañías, el excelente desempeño de Bosworth Films sin duda continuaría, mientras que era improbable que la productora de Spielberg se estableciera hasta dentro de varios meses. Además, aunque The Anwak se establezca pronto, mientras Bosworth Films mantenga su ritmo actual, inevitablemente atraerá la atención de las grandes productoras. Claude ha intentado algunos métodos y ha obtenido algunos resultados durante este tiempo, pero no ha logrado resolver el problema de raíz. Tras repasar sus recuerdos, Adrián dio con una solución. Casualmente, asistirá a una reunión en los próximos días y planea comentarla a fondo con Claude después. El Lincoln negro se detuvo frente al club privado. Ted Turner, que había estado descansando con los ojos cerrados, los abrió, se arregló la ropa y salió del coche después de que un camarero le abriera la puerta. Echó un vistazo al club antes de entrar. Aunque tiene 55 años y muchas arrugas alrededor de los ojos, Turner luce muy saludable y lleno de energía. Incluso se tiñó el pelo de negro para esta reunión. Voy a decirles a esos chicos que no soy lo suficientemente mayor como para dejar que hagan tonterías. Le dijo esto a su esposa, la famosa actriz de Hollywood Jane Fonda, al salir de casa esa mañana. A pesar de su aparente seguridad ante su esposa, estaba profundamente preocupado. La situación actual de TBS distaba mucho de ser optimista. Ag Media llevaba tiempo planeando esto, optando por atacar antes de que asimilara por completo la exitosa adquisición de New Line Cinema. Esto no solo lo tomó por sorpresa, sino que también desencadenó numerosas acciones posteriores, una serie de golpes combinados que lo habían mantenido en desventaja hasta entonces. Por supuesto, Turner no iba a mostrar su preocupación, ya que eso equivaldría a decirle a la otra parte: estoy en una situación terrible, puedes hacer conmigo lo que quieras. Siendo un veterano curtido que llevaba décadas en el mundo empresarial y que prácticamente solo había construido TBS hasta convertirla en lo que es hoy, ¿cómo iba a cometer un error tan básico? Hola, Ted, eres muy puntual, dijo una voz cálida después de que el camarero le abriera la puerta, y un joven se acercó a él con una sonrisa y le tendió la mano. No esperaba que llegaras antes que yo, Claude, dijo Turner sonriendo y estrechándole la mano. Así es. Desde cualquier punto de vista, eres mayor que yo, y debería ser yo quien te esperara. El tono sincero de Claude hizo que Turner lo apreciara aún más. Francamente, era un joven extraordinariamente talentoso, humilde y educado, con excelentes modales y aplomo. Además, poseía una considerable perspicacia para los negocios, astucia y capacidad de decisión, muy parecida a la de su padre, y sin ninguno de los defectos del viejo Ronnie S. Aunque Turner solo lo había visto unas pocas veces, le había causado una profunda impresión. En cualquier otro momento, Turner habría estado encantado de charlar un buen rato con este joven, pero ahora, ¿qué te parecen nuestras opiniones, Ted? Después de unos cuantos cumplidos y de esperar a que el camarero trajera el té y el café, Claude fue directo al grano. Esta no es una buena oferta, Claude. Admito que tu precio es razonable, pero algunas cosas no se pueden medir con dinero, dijo Turner con calma, dando un sorbo a su té rojo. ¿De verdad? Si Warner o Universal te compraran y te ofrecieran el mismo precio, ¿seguirías dando la misma respuesta? Preguntó Claude, ajustando su postura y con tono despreocupado. Turner, sosteniendo su taza de té, parpadeó levemente y respondió de forma algo ilógica. El problema es que ni Warner ni Universal hicieron una oferta de adquisición, ¿verdad? Las preguntas específicas tienen respuestas específicas. Claude soltó una risita y negó con la cabeza, ignorando la respuesta evasiva de Ted, y continuó. Deberías saber, Ted, que tenemos más fichas que tú. Claro que lo sé, pero yo también tengo unos cuantos, dijo Turner encogiéndose de hombros. Aunque algunos directores se hayan puesto de tu lado, eso no significa que no tenga aliados. Molina y los demás me apoyarán. ¿En serio? Una sonrisa burlona apareció en el rostro de Claude. Lamento informarte, Ted, que ayer mismo el señor Molina Witte me vendió sus acciones. Esto es imposible, exclamó Ted Turner, mostrando primero sorpresa, y luego su rostro enrojecido. Nada podía ser más irritante que enterarse de que un aliado lo había traicionado el mismo día de las negociaciones. Es cierto, Ted, dijo Claude extendiendo las manos. Los demás directores que quedan también están interesados. ¿Crees que puedes hacerme someter así, Claude? Turner respiró hondo y se tranquilizó. Como cabía esperar de un viejo zorro, su fortaleza mental era bastante impresionante. Si de verdad piensas así, estás muy equivocado. Debes saber que hay algunos métodos que uso no porque no quiera, sino porque no quiero. Miró a Claude con ojos penetrantes. Claro que lo sé, Ted. Por eso te invité y por eso aceptaste, dijo Claude con expresión tranquila. Quiero dejar algo claro. No pretendemos quitarte nada, Ted. Al contrario, queremos que TBS crezca hasta convertirse en algo mucho más grande, algo que pueda competir con las 4 grandes cadenas de televisión. Ted frunció el ceño como si quisiera decir algo, pero al final se limitó a encogerse de hombros con indiferencia. Sé lo que estás pensando, Ted, dijo Claude con una leve sonrisa, habiendo adivinado sus pensamientos. En efecto, somos jóvenes, apenas llevamos 3 años desde nuestra fundación. Es comprensible que tengas dudas, pero tenemos nuestros motivos.
Echó un vistazo a su reloj, luego soltó una risita y suspiró. Se suponía que alguien te estaría esperando hoy, pero aún no ha llegado. Me pregunto cuánto tardará. Apenas terminó de hablar, llamaron a la puerta y un joven entró en la habitación privada, abrazando efusivamente a Claude. Aparentaba unos 25 o 26 años, con el pelo castaño bien peinado, unos ojos negros como la noche y unos rasgos hermosos que parecían esculpidos en mármol. Tuner recordó de inmediato el nombre del joven. Adrián Cowell, el director conocido por sus películas milagrosas y presidente de Media. ¿Qué hacía allí? Se preguntó Tuner. Si bien el presidente de una empresa debería tener la autoridad para supervisar las adquisiciones, sabía, por su investigación sobre Media, que Claude se encargaba de todas las operaciones diarias. Adrián rara vez interfería, centrándose exclusivamente en sus películas. Entonces, ¿qué hacía allí? ¿Intentaba convencerlo? ¿Cómo podía convencerlo? Llegas con al menos 20 minutos de retraso, se quejó Claude. Lo siento, el tráfico en Los Ángeles es terrible, casi tan malo como en Nueva York, explicó Adrián. Vine en coche hoy y estaba hablando por teléfono antes de salir de la autopista, así que no oí el aviso de tráfico y tomé la salida equivocada, por eso estoy atascado en el tráfico ahora. Se acercó a Tuner, que ya se había puesto de pie, y le tendió la mano con una sonrisa. Hola, Ted, me alegra verte de nuevo. Estás exactamente igual que hace unos años. ¿Hace unos años? Tuner hizo una pausa, luego recordó al padre de Adrián, cómo era entonces y lo que había logrado en los últimos 3 años. Sintió de inmediato una oleada de admiración hacia él. El propio Tuner había comenzado su carrera a los 24 años, tras el suicidio de su padre. Estás mucho más maduro y sereno que antes, Adrián, dijo Tuner con una leve sonrisa, con un tono que denotaba cierto elogio. ¿En qué estábamos? Preguntó Adrián en tono despreocupado mientras se sentaba. Sobre nuestros planes para TBS, dijo Claude encogiéndose de hombros, pero sin apartar la vista de Tuner. Disculpa mi franqueza, Ted, pero ¿qué condiciones crees que son necesarias para que TBS alcance el nivel de NBC? Preguntó Adrián directamente, levantando las manos antes de que Tuner pudiera responder y continuando. Claro, no trabajo en este sector, así que mi perspectiva no es tan completa como la tuya, pero sé que hay algo fundamental, la audiencia. Con una audiencia suficientemente alta y sostenida durante un largo periodo, alcanzar el nivel de NBC no es difícil, y te garantizo que esa alta audiencia se mantendrá. ¿Siempre ha existido? Tuner sintió de repente ganas de reír. Adrián era tan arrogante. Sí, dijo el joven con una leve sonrisa, sin encontrar su comentario particularmente gracioso. Deberías saber qué programa de NBC tiene los índices de audiencia más altos últimamente, ¿verdad? Es el de Bosworth Studios, y tengo muchas ideas similares. Quizás no estén a la altura de Friends, pero les garantizo que serán de alta calidad. Además, tengo muchas ideas para programas de variedades, y también les garantizo que serán populares. Ah, y programas de entrevistas, que dependen principalmente de la habilidad del presentador. Los programas deportivos tal vez requieran profesionales, pero confío en que una vez que los índices de audiencia alcancen cierto nivel, todos estos problemas se resolverán. Parece que todos los estadounidenses han elegido al señor Adrián como su portavoz. Verán lo que el señor Adrián les diga, dijo Tuner, cogiendo su taza de té con un toque de sarcasmo. Adrián soltó una risita, cruzó las piernas, se enderezó, juntó las manos en alto y miró fijamente al Ted Tuner. Hace 3 años le dije a Claude que yo, que no sabía nada de cine, iba a dirigir una película y lograr resultados extraordinarios en tiempo récord, y Claude no me creyó. Hace 2 años le dije al director ejecutivo de mi productora que ganaría los Oscar a Mejor Actor y Mejor Actriz para Al Pacino y Emma Thompson respectivamente con 2 películas, y tampoco me creyó. Hace 1 año les dije al personal del departamento de televisión de mi productora que Friends había alcanzado un éxito sin precedentes, y se mostraron escépticos. Ahora le digo a Claude que ganaré el Oscar a Mejor Director el año que viene. ¿Crees que debería creerme o no, Ted? Tuner miró fijamente a Adrián, sin expresión alguna, y por un instante se quedó sin palabras. Deberías haber visto mi expediente, dijo Adrián con una sonrisa que denotaba cierta arrogancia. ¿Puedes decirme, Ted, quién ha logrado lo que yo he conseguido en 3 años en el mundo del cine y la televisión? Déjame que te lo explique así. En este ámbito, lo que yo diga se cumplirá. Nunca he fracasado, ni antes ni nunca. Autoritarias resonaron en la habitación. Aunque Tuner fruncía el ceño con tal intensidad que casi podía atrapar un mosquito, tenía la extraña sensación de que la persona sentada frente a él no era Adrián, sino una versión más joven de sí mismo, ya que Adrián permanecía en silencio. Volumen 1, Cimentación, capítulo 268. Solución. ¿Qué crees que hará, Crow? Preguntó Adrián después de que Tuner se marchara. Es más probable que acepte nuestras condiciones, dijo Claude tras pensarlo un momento. Aunque tiene algunas contramedidas, no nos afectarán. A lo sumo, nos costarán más dinero y tiempo. Ted también lo entiende, y además, una lucha a muerte no beneficiaría a nadie, así que lo más probable es que al final acepte. Claro que tus palabras también influyeron mucho. Hablaste con bastante vehemencia y arrogancia. Ted estudió en una academia militar, así que tiene un espíritu competitivo innato, junto con una fuerte y contradictoria ambición por el éxito. De otro modo, no habría podido llevar a TBS a donde está hoy. Por lo tanto, una postura firme al destacar sus logros le resulta más atractiva. Adrián se encogió de hombros. Sin embargo, en mi opinión, tus elogios y la revelación de que elegiste la prometedora TBS en lugar de la empresa deficitaria lo hicieron sentir respetado y satisfecho. Todavía recuerdo cómo no ocultó su orgullo y alegría cuando elogiamos la programación informativa ininterrumpida de 24 horas como una característica excepcional. Claro, esa debería ser su idea más valiosa, rió Claude. Pero mantengo mi opinión. Al fin y al cabo, sin hechos, una postura firme solo provocará el resentimiento de alguien como él. Hablando de eso, debo decir que ya has logrado mucho en tan solo 3 años y tienes razón, Ed, en este ámbito, realmente cumples lo que prometes. Es verdaderamente admirable. Tú también, Crow. Sin ti, Media no se habría desarrollado tan rápido, y no estaríamos hablando de la adquisición con Ted ahora mismo, dijo Adrián haciendo un gesto con las manos. Deja de lamentarte, esto es solo el principio. Hizo una pausa por un momento antes de continuar. Por cierto, si Ted acepta nuestras condiciones, ¿cuáles son sus planes para él? ¿Qué opinas? Preguntó Claude tras pensarlo un momento. Los 2 hombres intercambiaron una mirada y dijeron al unísono, vicepresidente. Tras una breve pausa, ambos estallaron en carcajadas al mismo tiempo. Para controlar completamente TBS, Ted no debe seguir desempeñando el cargo de director de TBS, pensaba Lord, pero Adrián tenía una idea diferente.
Es demasiado mayor, dijo Adrián. Aunque es competitivo y aún conserva un espíritu pionero, algunas de sus ideas son difíciles de cambiar después de estar arraigadas durante mucho tiempo, y los próximos años son precisamente los que requieren una innovación constante en las ideas. Aunque partían de puntos distintos, su objetivo era el mismo: deshacerse de Ted Turner, si fuera necesario. Esta es, además, una práctica empresarial perfectamente normal. ¿La revolución de Internet?, preguntó Claude a Adrián. La revolución de Internet. Adrián asintió, dando un sorbo a su café. Claude no dijo nada más. Sabía que Adrián siempre había tenido una fe apasionada, incluso fanática, en Internet. No solo mantenía contacto con Stanford, sino que también seguía en secreto con gran interés a varios estudiantes de ingeniería mecánica y eléctrica a través de RGT, y Adrián no le había ocultado nada de esto. Por cierto, Crowe, tengo algunas sugerencias para ti sobre el éxito actual de la productora, dijo Adrián de nuevo. Si bien estaría bien hablar con Laverne, creo que tu apoyo podría ser más efectivo. Claude hizo un gesto para que hablara. No me diste muchos detalles cuando hablamos de esto antes, pero sé que la situación no es buena, aunque tampoco es terrible, dijo Adrián pensativo. Así que he estado pensando en soluciones. Desde luego, la situación no es mucho mejor. Si no hubiera sido por su exitosa entrada en el Consejo de Administración de Viacom mediante la adquisición de Paramount, por haber cerrado algunos acuerdos con ciertos peces gordos judíos gracias a la lista de Schindler y por contar con el apoyo de su padre, es difícil imaginar la situación a la que se enfrentarían los medios de comunicación ahora. Como le dije a Ted antes, hay cosas que no entiendo, así que solo puedo opinar desde mi perspectiva. Tendrás que completar la información que me falta, dijo Adrián, haciendo un gesto. Actualmente, el impulso es demasiado grande, así que necesitamos bajarlo. Mi idea es estrenar muchas películas independientes de bajo presupuesto. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café y continuó. Como saben, al principio produje casi exclusivamente películas independientes de bajo presupuesto, lo que le granjeó a la productora una buena reputación dentro del círculo del cine independiente. Así, pudimos aprovechar esa reputación para estrenar tantas películas de bajo presupuesto como fuera posible. Claro que solo una minoría de ellas fueron rentables. La mayoría cubrieron gastos y muchas más generaron pérdidas. Esto, al menos estadísticamente, frenó nuestro crecimiento. En cuanto a las pérdidas, estas películas tenían presupuestos relativamente pequeños, así que, mientras supiéramos cómo operar y, por ejemplo, recuperando los costos mediante cintas de vídeo y las pérdidas no fueron demasiado significativas, estaban dentro de los límites aceptables. Y, ya saben, la evasión fiscal. Y hay dos ventajas más, dijo Adrián, levantando la mano y presionándola en el aire mientras Claude comenzaba a hablar. Primero, podemos mantener nuestra sólida reputación en el cine independiente. Si bien los grandes presupuestos y las grandes producciones serán la tendencia, no debemos abandonar las películas de bajo presupuesto. Segundo, hay películas taquilleras entre las de bajo presupuesto. Yo mismo lo he demostrado. Además, enriquece nuestra filmografía, así que no hay razón para no hacerlo. Todo eso es un escenario idealizado, ¿no?, dijo Claude tras pensarlo un momento. Claro, pero hay que reconocer que es un método viable, dijo Adrián encogiéndose de hombros. No lo olvides y, sí, ya lo sé, tendremos que rellenar el resto. Claude lo miró, entre divertido y molesto. Canalla. Entonces está decidido. Si no hay nada más, me iré, dijo Adrián, poniéndose de pie. Se va en unos minutos. ¿Con quién tiene una cita hoy?, suspiró Claude. Kate no parece estar de buen humor hoy. Ya intenté animarla por teléfono, respondió Adrián con una sonrisa. Estoy pensando en llevarla de viaje unos días. Cabroni. Claude negó con la cabeza, aparentemente considerando inapropiado su comportamiento, pero Adrián inmediatamente lo provocó con voz lánguida. No me digas, Claude, que tú y esa modelo alemana estuvieron charlando toda la noche en el hotel, ¿o estás tratando de decir que tú y esas modelos son solo amigos comunes y corrientes? Eso es distinto. Yo solo estaba bromeando, pero tú ahora. Y Claude hizo un gesto y de repente se calló. Adrián extendió la mano y lo señaló, medio en broma, medio en advertencia, luego rió y salió. Todo seguía igual, nada había cambiado. Claude soltó una risita, se arregló la ropa y los siguió. No, las cosas sí habían cambiado, bastante. Tras ver el coche de Adrián alejarse del club, Claude subió al suyo y se quedó pensando. Al repasar los últimos 3 años, incluso él, que siempre ha sido una persona determinada, no pudo evitar sentir que estaba soñando. Quiero controlar Hollywood, le dijo Adrián por aquel entonces. En ese momento, pensó que era una broma, pero ahora tienen su propio negocio y han dado el paso más firme hacia ese objetivo. Claude aún recuerda la mueca de desprecio de Adrián cuando le preguntó, ¿quieres seguir el plan de tu padre o tener tu propio negocio? Su desdén cuando señaló las luces fuera de los ventanales y dijo, mira a esa gente, y su euforia cuando describió el futuro de Internet. Sinceramente, durante un tiempo se sintió como un extraño para su mejor amigo. De repente se dio cuenta de que quería animarlo y comprenderlo completamente. No había nada de malo en que de repente tuviera una gran idea y se fijara metas ambiciosas. Pero era realmente increíble que un tipo que nunca había tocado la producción cinematográfica pudiera producir películas de bajo presupuesto y gran éxito de taquilla una y otra vez. Nunca supe que este niño tuviera tanto talento. ¿Acaso es un don de Dios?, dijo el viejo Ronnie a Claude, entre la sorpresa y la curiosidad. Sin embargo, esta sensación de extrañeza no duró mucho. Aunque Adrián había cambiado un poco en su forma de hablar, sus gestos y su estilo de vida, seguía siendo el mismo tipo que Claude conocía, especialmente cuando, al preguntarle por qué podía hacer películas, el tipo dio una respuesta bastante descarada. Porque soy un genio. Si aún estuvieran en Stanford, Claude ya lo habría derrotado. Claro que, probablemente, lo más probable es que lo hubieran derrotado a él, ya que Adrián es un luchador formidable. Sin embargo, la razón más importante no es esa. La razón más importante es que la afición de este tipo por las mujeres prácticamente no ha cambiado. Simplemente fue a Inglaterra y regresó con una chica guapa. En sus tiempos de fraternidad universitaria, Adrián era conocido por su fama de mujeriego. Llevaba o se llevaba a diferentes chicas a todas las fiestas. Aunque una vida universitaria tan caótica e incluso decadente era normal para chicos ricos como Claude, seguían circulando rumores de que todas las chicas guapas de Stanford se habían acostado con Adrián, y estos rumores se extendieron rápidamente. En efecto, era un rumor. Como su mejor amigo, Claude estaba al tanto de todo lo que hacía Adrián. Si bien a Adrián le gustaba ligar, nunca había llegado tan lejos. Sin embargo, la difusión del rumor tenía fundamento.
Durante un partido de liga entre la Universidad de Washington y Stanford, los dos equipos se enfrentaron con mucha intensidad, y él y la capitana de las animadoras también tuvieron una fuerte discusión en el vestuario. Como resultado, cuando llegó el momento de la actuación de las animadoras, no pudieron encontrar a la capitana durante un buen rato, lo que provocó una actuación desastrosa en el descanso, como era de esperar. Por suerte, poca gente conocía los detalles, y ni Adrián ni la capitana de las animadoras, Gia, fueron castigados por ello. Claro que Claude no lo veía así al principio, porque Adrián nunca había traído chicas a casa, así que pensaba que simplemente quería sentar cabeza. Pero esta idea cambió radicalmente cuando Mónica apareció en la vida de Adrián. Claude descubrió que su mejor amigo había cambiado y, a la vez, seguía siendo el mismo. Adrián no solo trajo a Kate a casa, sino que también mantuvo una relación con Mónica y, ocasionalmente, tenía aventuras de una noche fuera del matrimonio, aunque él no lo mencionaría, no lo ocultaría si Claude le preguntara. Incluso en estas circunstancias, Adrián seguía conservando, bueno, las cualidades de un bastardo con principios. Un cretino con principios no se lo puso Claude a Adrián. Originalmente era la descripción que se le había hecho a esa guapa animadora rubia con un cuerpazo. Si Adrián no le hubiera pedido ayuda al presidente del consejo estudiantil con el incidente de la liga, Gia podría haberse librado del castigo, pero... como yo provoqué esto, debo asumir la responsabilidad. En aquel entonces, Adrián no era tan maduro ni seguro de sí mismo como ahora. Su actitud despreocupada lo hacía parecer bastante rebelde, lo cual resultaba muy atractivo para las chicas jóvenes. Así que, tras expresar su gratitud, Gia comenzó a desvestirse de nuevo. Curiosamente, esta valoración fue respaldada unánimemente por las chicas que habían tenido alguna relación con Adrián, lo que demuestra que Adrián era bastante popular entre las mujeres. Si de verdad quieren irse, no se lo impediré, dijo ahora. Maldita sea. ¿Por qué me acuerdo de esto? Exclamó Claude, mientras conducía, y de repente soltó una carcajada. Probablemente se debía a que la adquisición más importante estaba a punto de concretarse. Al fin y al cabo, era una pieza clave de su ambicioso plan. Haber desarrollado una empresa de medios completamente nueva a ese punto en tan solo 3 años era, sin duda, un milagro. Estoy orgulloso de ti, hijo, por los dos, dijo el padre con mucha seriedad. Si Adrián no lo hubiera animado a emprender un negocio juntos, tal vez aún estaría trabajando en la empresa de su padre, pensó Claude. Desde 1990, Adrián lo había estado sorprendiendo constantemente, y estaba ansioso por ver qué sorpresas le depararía el futuro. Aunque no tenía la misma confianza en Internet que Adrián, la había estudiado con detenimiento desde sus inicios bajo su influencia y aún se mostraba optimista sobre su futuro. Espero con ansias la llegada de Internet, y espero que no me decepcione, murmuró Claude con una leve sonrisa. En ese instante, una inexplicable oleada de confianza lo invadió. Seguiremos obrando milagros. Pero al instante, Claude miró la hora y desvió su atención. La modelo alemana Heidi Klum probablemente regresaría a Nueva York al día siguiente, así que podría invitarla a salir de nuevo ese mismo día. Siendo el mejor amigo de Adrián, ¿cómo no iba a interesarse por las mujeres? Sin embargo, a diferencia de Adrián, no tenía mucho tiempo libre, así que la mayor parte del tiempo se dedicaba a divertirse con modelos. Estas mujeres eran las más fáciles de conquistar. En comparación con Claude, Adrián, aunque también en camino, estaba absorto en los asuntos de la compañía. El método para producir en masa películas independientes o de bajo presupuesto era algo que había intentado recordar durante mucho tiempo. Lionsgate había utilizado esta estrategia, apoyándose en una plétora de películas de serie B para establecerse y crecer en Hollywood. Si Miramax no hubiera gozado ya de una inmensa popularidad en el cine independiente, y si Weinstein no hubiera tenido una experiencia tan arraigada en Hollywood, Lionsgate podría haber competido con ellos en este ámbito. Ahora bien, si Bosworth empleara esta táctica, los resultados serían sin duda aún mejores. Con las pocas películas independientes de bajo presupuesto de Adrián, Bosworth ya ha acaparado al menos la mitad de la influencia de Miramax en el cine independiente. Si Laver lo gestiona bien, podría incluso expandirla aún más. Al mismo tiempo, podría reabastecer el catálogo de películas, minimizar las pérdidas por lanzamientos en vídeo y, aparentemente, frenar su propio ascenso. Una situación ventajosa para todos. En cuanto a las repercusiones negativas de esta medida, Lionsgate, si bien se encuentra entre las compañías cinematográficas de segundo nivel, se ha convertido casi en sinónimo de películas de serie B, sin producir prácticamente ninguna producción de gran presupuesto. Y no olvidemos lo que hace Adrián. Si lo hubiera pensado antes, la productora sería mucho más grande ahora, ¿no? Adrián negó con la cabeza, pensando esto, y sacó su teléfono para hacer una llamada. Las negociaciones han concluido, resolviendo un asunto importante, pero el resultado final aún está por verse. En cuanto a otros temas, con la proximidad de marzo, aparecen cada vez más artículos que anticipan los Oscar. Si bien muchos son conscientes de las ventajas incomparables de la lista de Schindler, siguen analizando exhaustivamente las fortalezas y debilidades de otras películas para garantizar la imparcialidad. Sin embargo, por debajo de la lista de Schindler, la favorita para ganar el premio a mejor película es El piano. Bosworth, productora y distribuidora de ambas películas, ha acaparado mucha atención. Un comentarista señaló en un artículo: mientras otras compañías cinematográficas se esfuerzan por conseguir votos para sus propias películas, Bosworth Pictures se debate entre qué película elegir para conseguirlos. Hicieron lo mismo el año pasado y lo están repitiendo este año. Es realmente asombroso. Esto, sin querer, catapultó a Bosworth Films a nuevas cotas, pero a Adrián no le preocupaba. Dado el progreso alcanzado, ¿para qué mantenerlo en secreto? Además, la solución ya estaba decidida. Solo necesitaba tiempo para implementarse y en estos asuntos, ningún método es efectivo de inmediato. Laver siguió al pie de la letra las instrucciones de Adrián para gestionar las relaciones públicas de la lista de Schindler, mientras que Tom Hanks también se alzó con el premio al mejor actor. Hanks tenía cierta ventaja en los Oscar de este año, pero no una ventaja absoluta. Liam Neeson, otro nominado, era prácticamente irrelevante. Irlandés, nominado por primera vez y protagonista de una producción de Bosworth Films. Anthony Hopkins ya había ganado el premio al mejor actor una vez, y a menos que el intervalo fuera demasiado largo o su actuación impecable, le resultaría difícil volver a ganar. En cuanto a Laurence Fishburne, su color de piel le impedía ganar ahora. Por lo tanto, su principal competidor era Daniel Day-Lewis. Este tipo tiene experiencia y talento, y con el éxito de crítica que ha tenido en el nombre del padre, supone una amenaza considerable para Hanks. Libro primero. Fundamentos. Capítulo 269. En el bosque. Está bien, siempre y cuando hayas hecho tu mejor esfuerzo.
Anx parecía bastante abierto de mente por teléfono, pero se desconocía su sinceridad. Actualmente se encontraba en un orfanato cuidando a niños con discapacidad intelectual como parte de la preparación para Forrest Gump. Aunque lo dijo, Adrián no podía permitir que esto sucediera. Imagínense, enviar a la misma persona al premio de mejor actor 2 años seguidos mancharía enormemente su reputación. Sin embargo, Daniel Day-Lewis era, sin duda, un tipo problemático. Se dice que sufrió depresión debido al ostracismo infantil, lo que lo impulsó a expresarse con especial avidez, hasta el punto de que su personalidad se fragmentó. Interpretó una gran variedad de papeles, incluyendo hombres discapacitados, delincuentes de poca monta, aristócratas blancos y miembros de tribus nativas americanas. Ganó numerosos premios menores en la década de 1980. Si no se hubiera dedicado al teatro tras solo 2 películas y hubiera regresado al cine en 1982, quizá ya habría ganado un Oscar. Aún así, todavía hay maneras de superar esto. Después de todo, el personaje de Anx tiene una cualidad muy especial. Podemos centrarnos en la discriminación por B/SIDA y la homosexualidad, propuso Laven. Adriana sintió sin dudarlo, pero añadió, debemos tener cuidado con los límites en lo que respecta a la homosexualidad. No hay que cruzarlos. La discriminación es el principal problema. La discriminación contra las personas con B/SIDA es la mayoritaria, mientras que la discriminación contra los homosexuales es una parte menor. Filadelfia radica en su corrección política. La discriminación siempre ha sido uno de los temas más delicados en Estados Unidos. Cualquiera que se atreva a usar la palabra mujer para insultar a una persona negra podría ser demandado por discriminación. Existen innumerables casos en los que se ha logrado revertir la situación en los tribunales acusando a la otra parte de discriminación. Estados Unidos es un país multiétnico, por lo que prevenir el conflicto racial es, naturalmente, una prioridad fundamental, además de que también puede servir para proyectar una imagen de democracia y libertad. Así pues, aunque uno albergue prejuicios y critique e insulte en privado a algunos amigos que comparten sus ideas, debe mantener una apariencia respetable, sobre todo quienes pertenecen a la clase media. Por lo tanto, la interpretación que hace Anx de un paciente de SIDA discriminado resonará emocionalmente con muchísimas personas, especialmente por el añadido de ser gay. Hollywood tiene un número significativo de homosexuales ocultos. Además, el personaje de Anx posee otra característica única. Encarna a una persona con discapacidad, con dificultades intelectuales o enferma. Precisamente el tipo de personaje que favorece a los jueces de los Oscar. Por lo tanto, tiene cierta ventaja sobre Daniel Day-Lewis. Ahora queda por ver cómo Laven gestionará sus relaciones públicas. Adrián estaba inevitablemente algo frustrado. Aunque lo sabía todo sobre el futuro gracias al banco de memoria, el futuro que recordaba no necesariamente se correspondía con el presente. Si no tenía cuidado, ese futuro podría no llegar a ocurrir. La imprevisibilidad es la característica principal de la teoría del caos, sin mencionar que ya había alterado muchas cosas. Sin embargo, esta frustración no duró mucho. La inercia del mundo es fuerte, y algunas cosas sucedieron. Por ejemplo, Jodie Hunter y Emma Thompson fueron nominadas a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente. Hunter, quien protagonizó El piano, también tuvo un papel secundario en Sugar Trap. Thompson, tras un papel secundario en El nombre del padre, volvió a trabajar con Anthony Hopkins en El adiós del amor. Como resultado, ambas fueron nominadas a Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamente. Todas las nominaciones a la 66 edición de los premios Oscar, además de las 2 películas de Bosworth nominadas a Mejor Película, fueron estas 2 mujeres. El New York Times incluso utilizó más de una docena de palabras como sorprendente e increíble en su introducción, así que, aunque no ganen, sigue siendo un gran honor. Por lo tanto, Adrián no se lo tomó demasiado en serio y dejó que el premio a la Mejor Actriz llegara de forma natural. Tras finalizar su trabajo, comenzó a ocuparse de su vida personal. Mónica y Julia no habían aparecido juntas en público desde el estreno de Delicioso Romance. A Mónica no le afectó en absoluto, y aunque Julia aún guardaba cierto resentimiento, Adrián la aconsejó y pronto recuperó su actitud sumisa de siempre. En cambio, siempre era igual. Empezaba con tibieza, luego se resistía antes de que la llevaran a la cama, se mostraba poco dispuesta y al final correspondía con pasión. Lo más gracioso era que después de cada cita, decía algo como, entre resentimiento y tristeza, no me hagas esto, Ed, pero la próxima vez que Adrián la visitaba, nunca se negaba. Eres un demonio que manipula los corazones de la gente, dijo Kate en voz baja mientras se apoyaban a Adrián, mirando al horizonte, mientras paseaban por la playa de Malibu al atardecer, después de su apasionado beso. Aquella era una acusación grave, y Adrián se sintió muy agraviado. Simplemente había sido demasiado descarado, como cuando detuvo a Kate justo antes de que cerrara la puerta y se coló en la habitación. Si Kate hubiera sido realmente decidida y firme, él no lo habría hecho, así que el problema era de Kate. Esto era bueno, al menos demostraba que sus sentimientos por él seguían siendo muy fuertes. Sin embargo, lo que dije antes era cierto, lo que le dije a Chalice en la oficina. Las dos mujeres se parecen mucho en algunos aspectos, como la hipocresía y el decir cosas que no sienten. Claro que, como Kate y Adrián compartieron una larga y despreocupada etapa juntos, Kate es más extrovertida y su tristeza se refleja claramente en su rostro. Chalice, en cambio, debido a la larga sombra de su padre, prefiere guardarse sus sentimientos. Suavizar su incomodidad, pero requiere cierto ritmo, orientación y tiempo. No necesariamente requiere tanto. Mira esto. Gritó alegremente la chica, con los pantalones remangados, agitando las piedrecitas que llevaba en la mano y chapoteando en el agua mientras corría hacia él. Su coleta, recogida en lo alto de la nuca, se movía con energía juvenil. Bueno, ¿qué encontraste esta vez, Sara? Adrián, que también había estado caminando por el arroyo con los pantalones remangados y agachándose de vez en cuando para buscar algo, se enderezó y le sonrió a la niña que corría hacia él. Mira, son bonitas, ¿verdad? Sara levantó 2 piedrecitas y las agitó. Son blancas y transparentes, como cristal, e incluso brillan cuando chocan entre sí. Mientras hablaba, cogió deliberadamente 2 piedras y las golpeó entre sí, produciendo un sonido nítido y crepitante. Déjame ver, dijo Adrián, sosteniendo la piedra en la mano y examinándola detenidamente bajo la suave luz del sol. Parece un guijarro, pero no estoy seguro y hay guijarros aquí también. ¿Qué son las piedras Yuwa? Preguntó Sara con curiosidad. Es un tipo de ágata, con hermosos patrones naturales, muy ornamental, y generalmente producida en China, explicó brevemente Adrián, y luego rió de nuevo. Vale, me equivoqué con la clasificación. Piedra de flor de lluvia es un nombre específico. Ágata es el nombre que deberíamos usar.
Levantó una pequeña piedra e hizo un gesto hacia la niña, diciendo: ¿Qué te parece si miramos con más atención a nuestro alrededor y vemos si podemos recoger 10 piedras de color y tamaño similares? Te haré un collar o una pulsera con ellas, ¿qué te parece? La chica sonriente estaba a punto de aceptar cuando de repente se mostró cautelosa. No intentes distraerme así, Ed. Gritó la niña, y sus mejillas infladas hacían que su rostro, ya de por sí regordete, se viera aún más adorable. Disculpen, ¿les he distraído la atención de algo? Adrián sonrió con picardía. Quedamos en que quien encuentre más piedrecitas redondas en el agua en 20 minutos gana, dijo Sara con un resoplido, alzando la barbilla, y luego miró los 2 pequeños montones de piedrecitas en la orilla. Puedo sacarte mucha ventaja. No creas que puedes ganar así como así. Esto me duele mucho, Sara. Así es como me ves. Adrián suspiró deliberadamente. Así es, sonrió Sara, luego hinchó su pecho bien desarrollado, luciendo tan orgullosa como un pequeño pavo real. En lugar de quejarte aquí, deberías pensar en cómo cambiar el rumbo, Ed. Solo te quedan 5 minutos. Sacó la lengua mientras hablaba, chapoteando en el agua al correr de vuelta por donde había venido. Tras solo 2 pasos, se detuvo, se giró y miró con vacilación a Adrián. De repente, se volvió y le arrebató las 2 piedrecitas blancas de la mano, soltó una risita y salió corriendo. Adrián soltó una risita y se encogió de hombros, luego se agachó para seguir buscando en el agua. Habían llegado al Bosque Nacional de San Bernardino, al sureste de Los Ángeles. Después de pasar tanto tiempo en la bulliciosa ciudad, era un respiro bienvenido disfrutar de la naturaleza en el bosque. Al menos Sara se lo estaba pasando en grande. Se acabó el tiempo, he ganado. Exclamó Sara 5 minutos después, sosteniendo en sus manos una docena de piedras redondas y delgadas, además de la docena que había en la orilla, que era al menos un tercio más que las de Adrián. No te creas tan lista, no todas las piedrecitas cumplen los requisitos, dijo Adrián, imitando su tono y resoplando, para luego señalar la pequeña piedrecita que habían elegido de la orilla como estándar. Aún así, definitivamente tendré más que tú, dijo Sara, levantando y bajando las manos. Oh, claro. Ya sabes, mi ángulo de flexión es mucho mayor que el tuyo, así que, naturalmente, me cuesta más esfuerzo. Adrián extendió las manos y su sonrisa se tornó inmediatamente pícara. Otra vez con las mismas excusas. Sara le hizo una mueca, mostrando desdén por su comportamiento, y luego se dirigió hacia la orilla, chapoteando en el agua. Ten cuidado, cariño, no vayas tan rápido, el agua está resbaladiza, advirtió Adrián. Lo sé, puedo protegerme sola, dijo Sara, dándose la vuelta, sacándole la lengua y poniendo los ojos en blanco a Adrián. Sin embargo, su movimiento fue demasiado brusco, resbaló, perdió el equilibrio, gritó y cayó al arroyo. Sobresaltado, Adrián corrió rápidamente, chapoteando en el agua, y agarró a la niña que forcejeaba. Sin embargo, Sara se resistió demasiado y Adrián perdió el equilibrio. Además, había mucho musgo bajo el agua, por lo que resbaló y también cayó al agua. El agua helada del arroyo los envolvió de inmediato. Aunque ya era marzo, el agua del bosque aún estaba fría. Adrián abrazó con fuerza a Sara y luchó, logrando finalmente ponerse de pie sobre una roca relativamente grande tras varios intentos. Sara, recuperada del pánico, se aferraba ahora a él con fuerza. ¿Estás bien? Adrián se secó la cara y tomó el rostro de la niña entre sus manos para examinarla de cerca. Yo, estoy bien, dijo Sara, jadeando con fuerza. Estaba completamente empapada, su cabello le caía a mechones sobre la cara y tenía la mirada algo perdida. Regresemos primero, dijo Adrián, también empapado, mientras la alzaba y la llevaba a la orilla. Sara se acurrucó obedientemente en sus brazos sin moverse. Tras desembarcar, recogieron rápidamente sus pertenencias, afortunadamente, no muchas, y Adrián volvió a alzar a Sara en brazos y se dirigió a la cabaña alquilada. Estas cabañas abundan en el parque forestal, aunque no están muy juntas. Son principalmente para turistas, y algunas las alquilan familias para pasar largas temporadas durante las vacaciones. Que Adrián había alquilado no estaba lejos del arroyo, y llegaron enseguida. Tiró sus cosas al suelo, cargó a Sara y entró directamente al baño. El agua caliente les quitó rápidamente el frío que les había provocado, y cuando salieron, tenían el rostro mucho más fresco. Bien, siéntate aquí tranquila y descansa bien. No te muevas mucho o te resfriarás. Adrián rápidamente llevó a Sara, que llevaba una bata de baño caliente, a una silla frente a la chimenea y luego le trajo una taza de chocolate caliente. Estoy bien, Ed, estoy bien, dijo Sara, ya completamente recuperada, esbozando una leve sonrisa. Luego hizo una pausa antes de añadir: lo siento, volví a meter la pata, igual que la última vez en San Francisco y... No hace falta, dijo Adrián entre risas, pellizcándole juguetonamente la naricita. Cualquier cosa puede salir mal, pero mientras no pase nada grave, no hay que preocuparse demasiado. Él la besó en la frente y, al notar que el cielo parecía oscurecer, se acercó a la chimenea y encendió el fuego. Sara lo observó atareado junto al fuego, sintiendo una emoción inexplicable que la invadía sin control. La sintió tan repentinamente que ni siquiera pudo resistirse, o tal vez ya la había dominado por completo, pero simplemente la ignoró. La hermosa joven cerró los ojos y respiró hondo. Aunque estaba lejos de Adrián, aún podía percibir su familiar aroma masculino, como si él estuviera a su lado, abrazándola con su pecho fuerte y cálido, protegiéndola del peligro. Los recuerdos la inundaron. Su primer encuentro en el restaurante, él invitándola a participar en un papel, luchando por sus oportunidades y yendo a su oficina por miedo a perderlo. Cada vez que pensaba en esa última escena, un dolor punzante le atravesaba el corazón. Aunque Adrián siempre la trató con respeto, después, cuanto más respeto le demostraba, más intenso era el dolor en su interior. Muy bien, ven aquí, resonó la voz de Adrián. Sara abrió los ojos. En la chimenea, las pequeñas llamas ya habían comenzado a saltar, como alegres duendecitos. Está oscureciendo, y las noches en el bosque son mucho más frías que en la ciudad, continuó Adrián, su sonrisa suavizándose a la luz del pequeño fuego. De acuerdo. Sara sonrió de repente, al comprender algo. Saltó de la silla, caminó unos pasos hasta la chimenea, tomó el brazo de Adrián, se apoyó en él y se sentó allí mismo. Sentémonos aquí, dijo ella, inclinando la cabeza hacia atrás. Adrián se sorprendió un poco, pero después de acariciar cariñosamente la mejilla de la chica, asintió. De acuerdo. Los dos se sentaron frente a la chimenea. Adrián se recostó en el sofá, mientras Sara se apoyaba en su pecho, charlando de lo que les venía a la mente y riendo a carcajadas de vez en cuando. Incluso cenaron allí. El cielo finalmente se oscureció por completo.
Solo allí se podía comprender el verdadero significado del silencio absoluto. La cabaña de madera, con las puertas y ventanas cerradas, estaba a oscuras. La única luz provenía del crepitar ocasional de las llamas en la chimenea. Adrián y Sara permanecieron sentados en silencio frente al fuego, absortos en sus pensamientos, observando las llamas danzantes. Bien, descansemos. Mañana daremos un paseo por la cima de la montaña y luego regresaremos. No podemos estar afuera mucho tiempo. Tras un largo silencio, Adrián lo rompió. Justo cuando iba a levantarse, la chica lo agarró. Hagamos el amor, dijo Sara, arrodillada en el suelo, mirando a Adrián. Su hermoso rostro permanecía sereno, pero algo parpadeaba en sus brillantes ojos. ¿Estás lista? Tras una pausa de medio segundo, Adrián la miró y preguntó en voz baja. Estoy lista. La chica asintió levemente. Mirarse fijamente durante un rato, Adrián se arrodilló, le tomó el rostro entre las manos y besó los carnosos labios de la chica. Una breve lucha, no especialmente intensa, Sara se recostó sobre la chimenea, y Adrián la desvistió lentamente, con expresión solemne, como si desenvolviera un tesoro perdido hacía mucho tiempo. A medida que la respiración de la muchacha se aceleraba ligeramente, su ropa fue despojándose pieza por pieza, revelando su cuerpo juvenil y radiante, que lucía excepcionalmente bello a la luz del fuego. «Ah, eres tan seductora, Sara», exclamó Adrián, que se estaba quitando la ropa, mientras miraba a la chica desnuda que yacía frente a él. Sara, que lo había estado mirando fijamente, respiró más rápido y su rostro se enrojeció. Cuando Adrián se inclinó y sus cuerpos se presionaron juntos, la chica no pudo evitar soltar un suave ah, y su cuerpo, ya ligeramente tenso, se puso rígido al instante. ¿Tienes miedo?, preguntó Adrián en tono burlón al oído de ella. He jugado contigo tantas veces, ¿cómo podía tener miedo?, dijo Sara con coquetería y tono de reproche. Antes de que pudiera terminar, Adrián le tapó la boca con la suya y sus manos comenzaron a recorrer sus pechos. Tras varias veces, la chica se entregó lentamente al placer y su cuerpo se volvió cada vez más flexible. Bien, voy a entrar ahora. Le besó el lóbulo de la oreja a la chica, luego se inclinó y la empujó ligeramente. Sara dejó escapar un gemido y luego abrazó a Adrián con fuerza. Volumen 1. Sentando las bases, capítulo 270. Esto es solo el comienzo. Adrián se removió, despertando de su letargo y abriendo lentamente los ojos. Lo primero que vio fue el sencillo techo de la sala de estar de la cabaña, con la luz del sol matutina entrando a raudales y el tenue sonido del canto de los pájaros. Adrián suspiró profundamente y miró a la niña que tenía en brazos. Sara, que seguía profundamente dormida sobre su pecho, esbozó una leve sonrisa, como si estuviera teniendo un dulce sueño. Sin embargo, lo sujetaba con tanta fuerza que a él le resultaba difícil moverse. Con una sonrisa irónica, Adrián negó con la cabeza, apartó una esquina de la manta que lo cubría y estiró el cuerpo, rígido por haber dormido en el suelo. Intentó zafarse de los brazos de la chica, pero tras varios intentos, no pudo hacerlo sin despertar a Sara, así que finalmente suspiró, golpeó el suelo con la cabeza y siguió tumbado boca arriba. Sin embargo, fue precisamente esta acción la que provocó la reacción de Sara. Tembló levemente, luego entreabrió los ojos, miró a su alrededor con la mirada perdida y, finalmente, le dedicó a Adrián una sonrisa soñolienta. «Buenos días», dijo en voz baja. «Buenos días, cariño», dijo Adrián sonriendo y besando su suave mejilla. «Perdona que te haya despertado». «Está bien, yo también debería levantarme», dijo Sara, intentando incorporarse, pero frunció el ceño en cuanto hizo el movimiento. «La primera vez siempre duele mucho. Aunque lo intenté con todas mis fuerzas, algunas cosas son inevitables», dijo Adrián sonriendo y acariciándole la cabeza. «Pero no te preocupes, te sentirás mucho mejor al día siguiente». A pesar del contacto íntimo, Sara seguía sonrojada. Sacó la lengua tímidamente y luego se cubrió la cabeza con la manta. Adrián rió y le dio unas palmaditas a través de la manta. «Puedes dormir un poco más, yo prepararé el desayuno». Se levantó del suelo, se vistió y, justo cuando encendió el teléfono, sonó. Adrián arqueó una ceja sorprendido y pulsó el botón de contestar. «Hola. ¿Quién es?» «Soy yo, Ed. Tu secretaria me dijo que fuiste al Bosque Nacional de San Bernardino. ¿De verdad era necesario ir a un sitio así para una cita?», preguntó Claude con tono burlón. «Dile lo que tengas que decir, cuervo». «Tengo mucho que hacer hoy», dijo Adrián con irritación. Vaya, pareces bastante enfadado. ¿Qué ha pasado? ¿Te he interrumpido mientras hacías lo que estabas haciendo?» La risa de Claude se hizo más fuerte, pero rápidamente cambió de tono. «He dicho, ¿has olvidado algo?» «¿Olvidaste algo?» Adrián frunció el ceño, luego se relajó, con un destello de emoción en los ojos. «Está todo arreglado». «Las aguas se han calmado», repitió Claude. «Así que esta noche hay una fiesta a la que tienes que asistir sí o sí, en mi casa, ¿entendido?» «En mi casa». «Ya lo sé, en tu casa, no en la del padrino», dijo Adrián con una risita. «Iré». Tras colgar el teléfono, Adrián suspiró aliviado y se giró para mirar a Sara. La niña estaba envuelta en la manta, bastante voluminosa, y solo se veían sus ojos brillantes y curiosos. «Lo siento, Sara, tendremos que hacer un pequeño ajuste en nuestro itinerario», dijo Adrián, rascándose la cabeza. «Está bien, tienes tus cosas que hacer», dijo Sara, pareciendo bastante comprensiva, aunque mantenía la boca tapada con la manta y hablaba con voz apagada. «Pero quizá necesite descansar un poco más, ya sabes, puede que no pueda caminar y te llevaré conmigo en el camino. Jamás dejaría pasar la oportunidad de tenerte en mis brazos», dijo Adrián riendo, se acercó, abrazó a la niña a través de la manta y la besó en la frente. Sara soltó una risita y se recostó tiernamente contra Adrián, mostrando un afecto que la hacía parecer increíblemente adorable. Adrián la sostuvo en brazos, dándole suaves palmaditas en la espalda. La luz del sol inundaba la sala, creando una escena que recordaba a una serena pintura al óleo. Música suave y melodiosa, gente elegante charlando y riendo, y parejas bailando con gracia en la pista. Estas son escenas esenciales de una fiesta de cóctel. A esta fiesta, celebrada en la nueva vida de Claude en Beverly Hills, asistieron muchas figuras prominentes. Jeffrey Cassavetes de Warner Bros. Michael Eisner de Disney, Sam Redstone de Viacom, Donaldson Duncan de CBS y Oliver Mears, jefe de la oficina de NBC en Los Ángeles. Todos ellos figuras influyentes en la industria de los medios.
Es normal. La fiesta de hoy celebra la exitosa adquisición de TBS por parte de Ag Media. Ted Turner finalmente aceptó las condiciones de Claude. Claude había dejado claro que, incluso si tenía dificultades, contaban con fondos suficientes para afrontarlo. Sumado a la actitud arrogante, casi provocativa y burlona de Adrián, Turner comprendió que estos dos jóvenes ambiciosos tenían la fuerza necesaria. Su espíritu competitivo innato también lo impulsó a apostar por el potencial de estos dos jóvenes, lo que resultó en este final feliz para todos. Esto es algo que celebrar. Después de la fiesta, Adrián inevitablemente tuvo una charla privada con Claude en el estudio, razón por la cual no llevó ninguna acompañante femenina. Por supuesto, después de planearlo durante tanto tiempo, sin duda merece la pena celebrarlo. Los vasos llenos de líquido ámbar chocaron entre sí, produciendo un tintineo, y Claude inclinó la cabeza hacia atrás y se bebió el whisky de un trago. Esto es solo el comienzo. Adrián no hizo eso, sino que agitó su vaso, mirando fijamente el líquido en su interior. Sí, esto es solo el comienzo, convino Claude, dejando escapar un largo suspiro mientras se sentaba a la mesa. Aunque ninguno de los dos dijo nada más, ambos comprendieron el significado implícito. Tal vez, a ojos de la gente común, ya eran muy exitosos, pues habían alcanzado una influencia considerable en los medios de comunicación a una edad temprana. Pero ambos sabían que, en comparación con quienes ocupaban puestos superiores, aún eran muy débiles. Cómo evitar ser absorbidos y cómo forjar alianzas para seguir desarrollándose y fortaleciéndose en beneficio mutuo eran cuestiones que debían considerar. Sin embargo, Adrián estaba mucho menos preocupado que Claude, porque, si seguimos así, Claude, este lugar acabará siendo nuestro. Adrián alzó su copa hacia Claude. Sigues tan seguro de ti mismo como siempre, dijo Claude, sirviéndose otra media copa, luego alzó la suya y la chocó contra la suya. Creo que si hay un milagro, siempre habrá otro. Muy bien, dijo Adrián riendo. Ahora te voy a dar dos objetivos. Cómo los consigas depende de ti. Ah, sí. Claude arqueó una ceja. Ni que lo digas. Tras dar un sorbo a su whisky, Adrián dejó el vaso a un lado, se enderezó y miró a su mejor amigo con aire despreocupado. Sorpresa y, no. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick, pueden buscarme como Black Translations, transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.